en la única sección de programa deportivo del mundo que tiene dos sintonías distintas. Hoy no teníamos a nuestro amigo Johan Cruyff, tenemos la original, la auténtica, la genuina. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Bien, además una sintonía que ya sirve para empezar el programa entero de Playbeat, ¿no? Directamente, yo no hace falta ya que diga qué viene después. O sea, esto ya no es... El Rincón de Pablo está tomando, como comentamos la semana pasada, está ya comiendo terreno a... A mí lo que me da miedo es que es una especie de supernova, que el día que eclosione puede que no solamente... Pero cuando el Rincón de Pablo se convierta directamente ya en Playbinks... No, el problema es que en la televisión deportiva mundial puede acabar convirtiéndose en el Rincón de Pablo, que ese es el miedo que yo tengo. Ah, bueno, no, pero... Es que eclosione... Pero sería una buena noticia, ¿no? Sí, lo primero que hay que hacer es cargarse a Jorge. Sí. Voy a empezar ya así como una pequeña piquilla un rollo entre Jorge y yo. Desde aquí le digo, Jorge, creo que vamos a comernos tus acciones. Un día vino con un ojo morado, otro día llega con brazos cayolados y tal... Pero yo, digamos, el miedo que me acaba de entrar es pensar que llegas a casa, te pones delante de la tele, haces zapping y siempre está el Rincón de Pablo, ¿no? Pues el mundo perfecto, el mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Así era. Sí, un poco eso. A mí me encantaría, la verdad, ¿no? A nuestros espectadores estoy seguro que estarían encantados. Total, para lo que hay que ver. Para lo que hay que ver, vale más... Sea como el discurso del rey de Nochebuena, que salga siempre tú contando lo mismo. En todos los canales. Sí, y hablando de mis viajes y mis movidas ahí. Sí, ¿no? Tus conciertos, tus cosas. Por cierto, estás saliendo mucho en la prensa últimamente, aprovecho para... Escucha, digo, igual tendría que cobrar un poco más también, ¿eh? También, desde aquí lanzo, no sé, lanzo una... Una proclama, sí, ahora, como vienes ahora con esto de que estoy reivindicativo últimamente, pues también en cuanto a... Quiero decir, no, igual que... si empiezo ya a salir mucho y salir en todos los canales, igual tengo que cobrar Haríamos más. como lo de los futbolistas, lo de los derechos de imagen. Cobrarías lo mismo, vale. Pero a lo mejor, oye, igual, ¿sabes? Algún contrato para algún paraíso fiscal, alguna cosa de estas. Vale, que, un sobre. Algo offshore y tal, sí. Lo típico está muy al orden del día en este país. Sí. Pero adelante, voy a dejar que seas tú el que hable del tema. Que aprovecho para recordar que estás, como dices tú, muy reivindicativo y que tenéis ahí una reivindicación social, por así decirlo, los músicos en particular, no sé si he oído, de toda Asturias. Bueno, y no solo los músicos, yo creo que hemos logrado alcanzar un consenso con un amplio número de vecinos. Evidentemente, bueno, hay algunas asociaciones de vecinos que están en contra, pero son realmente asociaciones minoritarias. Por ejemplo, en Oviedo, la Asociación Oviedo Redondo, que es la asociación mayoritaria del casco antiguo, está a favor nuestro y a favor de esta campaña que hemos lanzado, junto también con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, en fin, la Universidad de Oviedo, profesores de conservatorio, profesores de la universidad, gente de todos los estratos sociales. Bings desde este preciso instante. Gracias. Bueno, lo agradecemos, lo incluiremos también, sí señor. Porque bueno, creo que lo que estamos pidiendo es una cosa lógica. El consejero el otro día decía en el Parlamento que pedía consenso. Yo creo que lo tenemos. Cualquiera que se quiera informar sobre este asunto puede hacerlo en musicaenasturias.com, que ahí está toda la información, y que no es otra cosa que se pueda tocar en los locales con licencia para música amplificada, porque se da la paradoja, para el que no sepa nada de lo que estoy hablando, se da la paradoja de que en Asturias la música en directo en los locales con licencia, insisto, preparados para la música amplificada, no se puede hacer en directo, ¿no? O sea, tú puedes poner un disco en un bar, tú tienes tu licencia de música amplificada, puedes poner un disco hasta los 90 decibelios, pero se da la paradoja de que no puedes hacer un concierto hasta esos 90 decibelios. O sea, se da esa paradoja que podríamos estar escuchando, qué sé yo, vamos a escuchar hoy precisamente a Tachenko, ¿no? Podríamos estar escuchando un disco de Tachenko en un bar, pero si aparecen los músicos de Tachenko y quieren tocar esa canción a ese mismo nivel de volumen, que es importante decirlo, no queremos más volumen, no pueden hacerlo, está prohibido. Es tan paradójico y surrealista como hace yo creo que más de un año, ya en el Cabeleño, tú entre otros tocasteis en playback vuestras propias canciones con instrumentos de juguete y música grabada, que decía eso era, digamos, legal. Fue un gesto que efectivamente quisimos hacer, porque precisamente esa es un poco para subrayar el absurdo de la situación, ¿no? Y bueno, ahora parece que por fin después de mucho trabajo y muchas reuniones, pues estamos consiguiendo ese consenso que nos piden, en el que, insisto, la mayoría de los vecinos están con nosotros, porque nosotros también somos vecinos. O sea, es que a lo mejor hay quien tiene intereses en enfrentarnos, pero es todo lo contrario. O sea, nosotros somos vecinos y estamos todos en el mismo barco, y hay asociaciones de vecinos muy importantes como FABO, que es la Federación Asturiana, la Federación de
de asociaciones de vecinos de Oviedo, que también está a favor nuestro en este sentido. O sea, a favor nuestro en el sentido de que estamos todos en el mismo barco. El Fabo, la Faba, todo el mundo tiene que estar a favor Todo el vuestro. mundo está a favor Hay nuestro, alguna sí. asociación también por ahí que he leído cosas tan surrealistas como que pudiera llegar a producir la muerte, la música, Sí, tal, bueno, pero no vamos a entrar de cosas paranormales. Sí, desde Hoy luego. además aprovechamos para decir que aquí hoy en Playbeans vamos a tener música en directo. Y no va a ser música grabada, vamos a tener al gran Igor Pascual, que está por ahí atrás ensayando ya y en unos minutos estará aquí en el plató con nosotros. Pero Pablo, todo nuestro público, todos los espectadores de Playbeans, del Rincón de Pablo, están pensando, están deseando saber quién ganó la porra libre de la semana pasada con el Clásico. ¿Cuál es la respuesta? ¿No tenemos por ahí los timbales, los tambores, lo que sea, los platillos? Por favor, ¿tenemos los timbales? Vamos a ver ¿Tenemos si el redoble de tambor? esa tensión, ¿quién habrá ganado? ¿Recordáis que hicimos una porra más entre... Ahí está. El ganador de la porra del libro que tenía que acertar el resultado del Clásico es... Nadie lo ha acertado. Nobody. Nobody. Yo tengo aquí, como pueden comprobar cualquier ilustre notario del Hay que colegio de Oviedo, de Gijón, de donde sea, que todos los resultados son inexactos. Estos son los de los amigos populares, digamos, que nos dejaron Sí. algunos de los resultados. Hay que decir que no era un resultado nada fácil de adivinar. Hasta el último minuto, hasta la última jugada, estaba ganando Marco Rodríguez, me parece. Efectivamente, estaba No sé Marco si hay- Rodríguez ahí. De hecho, Marco Rodríguez, Sí. he de decirlo, desde aquí le vamos a saludar, porque Marco Rodríguez me mandó un mensaje en los últimos minutos del partido, como diciendo, hey, amigo, Es para mí la suscripción. aquí hay nivel, ¿no? No diré lo que dijo cuando el siguiente mensaje, cuando Messi marcó el gol, porque quizás no Además, sea... él reconocía ser madridista cuando, Sí, cuando que- nos por grabó eso, el- no diré lo que puso después cuando Messi marcó el gol de la victoria, pero bueno, fue el que más se acercó. Pero bueno, evidentemente, un 2-3 es un resultado que no mucha gente, no muchos de nuestros espectadores habrían apostado por él. Es curioso, Pablo, el segundo que más se acercó fue Iván Armesto, que dijo 2-6. Sí. Estuvo a 3 goles de acertar. Hay casos como el de Kiko Rusti o Javier Blanco con el 3-0 que estuvieron un pelín lejos. Pero bueno, lo importante es un poco lo que hablábamos la semana pasada. Va a haber liga seguramente hasta el final. Va a haber esa emoción, esa vidilla que vende tantos periódicos y crea tanta audiencia en los medios más generalistas. Y bueno, pues... Bueno, y aunque- que en el fondo queremos todos también, ¿no? Un Sí, poco. hombre, a ver, al final también es eso, que haya emoción, que haya un poco piquilla, que el deporte siga siendo esa válvula de escape para muchos problemas no sé, del día a día de todos nosotros, pues siempre es agradecido, ¿no? Ujú. Así es, a ver, yo tengo unos colores y no los puedo negar, pero también me gusta, sí, me gusta que haya, pues igual que el otro día te lo decía, que yo cuando veo partidos de Champions, sobre todo eliminatorias, a mí lo que me gusta es que lleguen al final de todos, a mí A la me encantan prórroga, los los penaltis, penaltis y tal, me ¿no? encanta toda esa salsa del juego, Has al final nacido creo que es lo que le da gracia. demasiado tarde, te hubiese gustado cuando había partidos de repetición, ¿no? Cuando Sí. antes que incluso aquella vez que España, para el Mundial creo que fue el 54, jugó contra Turquía, fueron a un partido de desempate, empataron y tuvieron que tirar una moneda. Sí, Ya no sí, quedaba a más. tope. No, desde luego, yo hasta el final, que haya emoción hasta el último momento. Hasta el final vamos real. Hasta el final vamos a tener que estar sufriendo, me parece, Pablo, con alguno de nuestros equipos. Porque no acaban de arrancar un Bueno, par de la verdad que, ellos. bueno, pero con otros hemos dejado de sufrir. Ya, bueno, Querido sí. Óscar, tenemos noticias pues muy buenas. Sí, no, es que yo creo que uno ya nos ha hecho dejar de sufrir. Sí. Es una maravilla ser de este equipo. El Hibernians. Como diría un amigo mío cuando decía... Un amigo mío que es muy madridista decía que siempre que el Madrid ganaba o algo así o pasaba alguna eliminatoria, siempre nos manda un mensaje diciendo qué suerte tenemos de ser del Real Madrid, ¿verdad? nos lo escribía así y tal. Pues esto es un poco lo mismo. Qué suerte tenemos, Óscar, de ser del Hibernian. El Hibernians. Porque hemos vuelto. Pero yo me queda la espina clavada de la semifinal de la semana pasada contra el Aberdeen. Con el 3-2. Aberdeen que perdimos 2-3, en realidad, es que, porque jugábamos un poco como de local. Ojo, de haber ganado ese partido, estaríamos, creo que en Europa League la temporada que viene. Sí. Porque es contra el Celtic, Es contra que el el Celtic, Celtic que la es la previa de final. Champions. Dices, El Celtic eliminó al Glasgow Rangers en las semifinales, la otra era entre el Hibernian y el Aberdeen y perdimos 2-3. Pero también a la vez pienso, como promotor de este canal, que tener que haber pagado el viaje a nosotros dos, la entrada a la final de la Copa de Escocia, estás igual, mirando como empresario ya, ¿no? económicamente igual hubiese sido un Estás mirando- poco escuadrar presupuestos. No, pero yo creo que hubiéramos hablado con Colin Miller y yo creo que hubieran hecho ellos un esfuerzo también para... Con Paco Luna. ¿Eh? Hubiera sido los tres. Con Paco Luna. Los tres. Oye, hay que ponerse en contacto con Paco Luna. ¿Quién tendrá el teléfono de Paco Luna? Alguien lo tiene que tener, seguro.
Hay que buscar por la guía telefónica, por la L. No, hay que ponerse en contacto con él para intentar hablar con él y que nos cuente su experiencia en el Ibernia. Hay que decir en este momento que, bueno, es un poco... Habrá gente que esté ahora mismo viéndonos... Y dice, ¿de quién está hablando? Totalmente, Paco Luna. Paco Luna es jugador del Sporting de Gijón, que también jugó en el Ibernian. Pero que dice, a ver, ¿quién coño son el Ibernian? Es que, claro... El Ibernian es un equipo histórico del fútbol escocés. De la Tenemos que hacer lo del Previously. Previously, para que la gente se enganche a Yo saldría con esta pelo, serie. tú sin barba y tal, ¿no? Aquí Oye, no, pero antes de... Dime, no, te iba a decir que es que hay aquí una pequeña maldición en la sección de Pablo, en el rincón de Pablo, que es los equipos a los que les pedimos una camiseta y se hacen un poco oídos sordos, se hacen un poco los suecos y que pasan de nosotros. Y casualmente, en cuanto no nos regalan la camiseta, deportivamente las cosas empiezan a no funcionar y tal. Entonces, claro, por el bien del Ibernian, yo creo que deberían romper esta pequeña tradición de no darnos las camisetas, ¿no? Es verdad. Vamos, y lo digo por su bien, no por nosotros. Yo creo que el Ibernian hay que llamar otra vez a Colin para decirle que nos mande unas camisetas. Pero se explica un poco, oye, mira, estos precedentes y tú mismo. Sí. Realmente podía haber aprovechado el viaje para que me las diera allí, ¿no? Ahí anduve poco listo. Hombre, a lo mejor te dice, mira, está ahí la tienda y tú mismo. Claro, no, seguramente. Supongo que será lo que piensan cuando se las pedimos. Sí. Pero yo no digo nada, el Shamrock hemos jugado también este fin de semana, jugó ayer precisamente contra el Limerick, empató a 1, no levanta cabeza. No, y vamos ganando hasta el minuto 50. A pesar de que nuestros amigos los Happelcams están ahí dándolo todo. Sí. Vamos ganando, pero finalmente nada, empatamos, estamos a 8 puntos de la promoción y la cosa no parece que vaya a mejorar. Además, en una liga que creo que eran 12 equipos nada más, estar a 8 puntos de la promoción está que estar ahí rozando el descenso. Muy mal, sí, estamos bastante mal. Y luego, por otra parte, el Montevideo Yamagata, que fue el primer equipo al que nos afiliamos ahí un poco, que también perdió 2-1 contra el Okayama. Eso la semana pasada, ya ha jugado también esta madrugada contra el Eime y también hemos perdido 2-0 y nos hemos descolgado hasta el puesto 13º. 13º, pero a 4 puntos de tal, porque esto es como la segunda, en Japón es como la segunda división española, ascienden 2 y luego hay 4 que se juegan en el playoff, o sea que el sexto clasificado está del número 13, un poco como en España también, que no hay mucha diferencia. El sexto está del 13º, que somos nosotros, a 4 puntos. Pero la verdad que estamos encadenando unos resultados horribles. Estoy pensando, Pablo, ya un poco yendo un paso más allá, ahora que las temporadas de primera y segunda división pues están acabándose aquí en unas semanas. En BINS habrá que renovar un poco la programación de tertulias deportivas, pues podemos tener una todas las semanas del Montevideo Yamagata y del Sandro Rovers, ¿sabes? Traer aquí aficionados y que digan que sí cambiar de entrenador, que sí que jugar un 4-4-2. Bueno, como recuerdas, había un aficionado del Montevideo Yamagata que era también aficionado del Sporting, que nos había mandado las 2 camisetas juntas, o sea que, bueno, no es una idea descabellada. ¿Quién sabe? Cosas más raras se han visto en la televisión mundial. Hombre, desde luego. Yo quería... Bueno, muchas más. Muchas no, algunas. Hay algún programa que no podemos nombrar porque son en el fondo compañeros yo quería, Pablo, porque hay una cosa que yo lo pensaba ir preparando el programa. Tú vienes, me traes música, me traes discos, libros, me traes cultura y todo es muy interesante, pero yo siempre me quedo ahí como un poco con el resquemor de no poder hablar de... Porque tú tienes ahí también tu pequeño corazoncito, mis ¿no? pequeñas cosas. De hecho, mira, tengo aquí, lo voy a sacar, aquí uno de mis ídolos, Luis Miguel Arconada, un portero mítico de la Real Sociedad, un One Club Player, o como se diga. One Club Man, ¿no? One Club Man, exacto. Un jugador que solo jugó en la Real Sociedad, desde mediados de los 70 hasta finales de los 80, portero de la selección española. Pues bueno, ¿quién no recuerda al mítico Arconada? Uno de los homenajes más bonitos que me parece que se han hecho en el mundo del fútbol fue cuando Palop sacó la camiseta de Arconada cuando España ganó la primera Eurocopa. Sí, de hecho... Se la puso al final del partido al terminar y hizo la celebración con ella, ¿no? Yo creo que todos estamos viendo la primera Eurocopa que ganaba España en más de 40 años, la del 2008, cuando ves a Palop que no había jugado ni un minuto y de repente con esa camiseta dices... Lo primero que pensé yo fue en plan de, Adidas ha sacado una línea vintage y tal, y a lo mejor es hasta marketing, ¿no? Y luego él contaba que era su ídolo cuando era pequeño y que, claro, ese gol que le metió Platini en el año 84, en la final de la Eurocopa, le quedó marcado y como que dijo, oye, pues yo también quiero ser portero y quiero vengar esta afrenta. Y incluso el propio Arconada, cuando le comentaron esto, se emocionaba. Ya te digo que me parece un detalle muy bonito el de Palop, uno de los homenajes así como muy sencillos, pero muy bonitos que yo haya visto en el fútbol. Estamos hablando de una época también... Arconada cuando un pelazo increíble, ¿eh? Aquí podemos ver... Arconada, esto es el año 78,
Cromo Ediciones ojo. El año de mi nacimiento. El año ese 300, cromo yo nací en diciembre, o sea, eso está editado y publicado antes de que yo naciera. Fíjate. Igual fuiste concebido gracias a la visión de este cromo, yo qué sé. Esto, hay que ver que Arconada también tenía, pues eso, un look así como muy... Muy del 78, ¿no? Sí, pero bueno, así como, ¿sabes? Que se gustaba ahí con sus medias de colorines, tal, ¿sabes? Porque luego era una persona siempre se la acusa un poco de ser un poco adusto, un poco serio y tal, pero bueno, también todos fuimos jóvenes, incluso Arconada. Lo que te decía también es eso, estamos hablando de un fútbol, Pablo, de otra época en la cual ahí estamos viendo a Arconada. Este señor era el mejor portero de largo de España y siempre jugó en el equipo de su pueblo, como quien dice. Hoy en día sería impensable con lo que sabemos del fútbol moderno, del que hablaremos luego con nuestro amigo Pascual. Para eso la idiosincrasia vasca ayuda también, ¿no? Que siempre han tenido esa historia Pero incluso, bueno, han sido muchos jugadores, el propio Julen Guerrero, que fue en su momento también como una superestrella del fútbol en España Pan. Y que con montones de ofertas y que se mantuvo ahí. Pero lo que te iba a decir, Pablo, respecto a esto, el fútbol vasco, en el de la Real Sociedad de Bilbao, en los últimos 20-30 años se ha demostrado que el poder económico siempre está al lado del Athletic Bilbao, que ha fichado a muchos jugadores de la Real Sociedad, el propio Joseba Echeverría, que debutó en la Real. Entonces, claro, dices, a día de hoy, si Arconada saliera en la Real, lo que habría fichando el Athletic poniendo una millonada. Probablemente, sí. Y en el fondo también es eso, ¿no? Que dices, pues bueno, también no todo el tiempo pasado fue mejor, pero la nostalgia en el mundo del fútbol nos hace recordar cuando antes un jugador, como podía ser el propio Kini en el Sporting, pues era una enseña, titular en la selección española, pues mira, Kini ganaba el Pichichi y Arconada el Zamora, y aunque el Madrid y el Barça quisieran ficharlos, no se iban, ¿no? También, bueno, era todo tipo de legislación respecto a la retención de jugadores. Luego podremos hablar con Igor, que es un realista de nacimiento y de convicción. Yo no tengo esa noción, o sea, digamos, mis primos y mis padres me lo decían, que mi primer equipo era la Real Sociedad. Es tan anterior a mi recuerdo que, al parecer, pues eso, los primeros recuerdos del fútbol eran con la Real. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Hay una generación ahí también, esa de cuando coincidiendo con el gran equipo de la Real Sociedad, con las dos ligas, pues mi hermano mayor, que nació en el año 71, también es seguidor de la Real Sociedad desde siempre. O sea que también al final los críos nos arrimamos un poco al equipo ganador, ¿no? Juraría, cuando vino Luis Manuel Arias, el jugador del Oviedo, su ídolo de infancia, juraría que era Zamora. Creo que hablaba, porque teníamos aquí aquella famosa alineación, el Mustache Man, Mustache Match, y que uno de los jugadores era Jesús María Zamora, que era uno de los jugadores es verdad, ¿no? Entonces, lo dijo. Pues oye, quien más que menos tiene un cachito en su corazón con la Real Sociedad, y luego sé que también el tema del oviedismo, con lo que pasó en el 2001, fue un poco duro de asimilar aquel partido un poco vergonzoso, el último de la Liga contra la Real Sociedad, el de los Osasuna. Sí. Pero bueno, el fútbol es fútbol. Está bien además que haya sacado a Arconada, porque Arconada últimamente, en los últimos años, hablando un poco de lo que decías, de la relación con el mundo de la música y la cultura, sobre todo aquí en España, se le han dedicado, han sido varios es un personaje pop, Arconada, que le han dedicado canciones, sí, al final es un icono pop. Tenemos por ahí, me parece, del grupo Tachenko, de Sergio Binadé, también un amigo de Igor. Grupo zaragozano, que nació de las cenizas del niño gusano. Del malogrado Sergio Algora. Algora, que en su segundo disco, Las Jugadas Imposibles, tenía una canción titulada directamente Arconada, que vamos a escuchar, me parece, tenemos por ahí una parte de la misma, la cual nombran a gran arquero donostiarra. De niño cuando hacías tal y penalti y tal y siendo muy críos cantar no pasa nada, tenemos Arconada, ¿no? Sí. Había una canción también sobre porteros que era
tenemos un portero que es una maravilla, que para unos balones sentado en una silla, ¿no? Sí. Que yo no sé si habría que investigar de dónde viene eso, pero eran las dos, eran un poco de aquello, no pasa nada, tenemos Arconada y hay que hacer esa arqueología de la silla, ¿no? futbolera, ¿no? De saber dónde nacieron las canciones. Sí, sí. Hablábamos de Tachenko y hablábamos de Arconada. El grupo zaragozano, en ese disco en particular, el disco del 2007, Jugadas Imposibles, tenía otra canción que no me resisto a poner, porque es posiblemente... Bueno, hay una también que un día pondremos no me acuerdo qué grupo es, creo que es un grupo andaluz, que es que todo el estribillo es Finidi George y mi Floyd Hasselbaink, nombres de futbolistas, ¿no? Sí. Bueno, hay un montón... Un día tenemos que hacer eso porque empieza a haber un montón de... Es el grupo murciano Perro. Empieza a haber un montón de... Sí. Ahora los grupos indios son todos así, son perro, pierna, sobaco, tal. Pero no, pero podemos hablar de los grupos. Fútbol entre músicos y periodistas, hay una vinculación muy grande, ¿no? Y de hecho, pues bueno, aquí hemos sacado a lo largo de toda esta temporada en tu espacio muchas canciones relacionadas con el fútbol o incluso futbolistas cantando, que tuvimos ahí algún programa especial y realmente pues es eso, dices, oye, pues seguramente, no sé en qué ubicación podría realizarse, pero tendría el éxito de, en esta temporada de verano que no hay fútbol, poder un poco volver a vivirlo gracias a la música, ¿no? Sí, desde luego que sí. Yo creo que, vamos, a mí me parece una idea... A mí me parece una idea a valorar, ¿eh? Ten cuidado, esto no sé como si se quedará estamos aquí. pensando en lo del partido, el primer partido de fútbol gálico en Asturias, quizás podamos unir... Podríamos relacionar ahí todo ya, ¿no? Otro. Sería ya una cosa como un rizar el rizo. No lo sé, pero bueno, no. A mí... La verdad que esto es un generador de ideas, esta sección también, Sí. A nuestro invitado de dentro de unos minutos... Tendremos que hablar con las cámaras de comercio o algo así, esta gente que promueve a los emprendedores. Sí, no, yo hablaría directamente con la gente que va lo de la marca España. Eso que ya es como en plan de vamos a vender al extranjero ahí. Sí, directamente. Ahí, sin miedo. Sí, tenemos una idea, ¿sí? Tenemos una idea aquí. Importante. Y no quería despedir esta mini sección, porque ya, tío, en unos instantes estaremos aquí con Igor Pascual, hablando de otro de los referentes dentro de la vinculación entre la música pop y el te diré fútbol. que te lo dije ya la semana pasada, que la próxima semana te la traigo. Hay una canción también muy famosa que se llama Mini Tragedia de Arconada en 3 minutos, del señor Mostaza, de Luis Prado y el señor Mostaza. Pues ya tenemos menú para la semana que viene, un poco de señor Mostaza y un poco de Arconada. Y antes de que termine estoy diciendo que no querías dejarlo pasar, también para la semana que viene te voy a traer eso, y aprovechando que hoy comienza la ¿cómo se dice? ¿Qué? Sextagésima, ¿eh? Sí. Se nota que estudio filología, ¿no? Sí. Sextagésima Vuelta a Asturias. Exacto, que nosotros vamos a cubrir aquí desde Vinx. Efectivamente, aprovechando eso, la semana que viene voy a traer también unas cuantas canciones y algunas cosillas más relacionadas con cultura y ciclismo, porque también son muchas las canciones que se han escrito sobre los jornaleros de la gloria, amigo. Si hubiera un podium de deportes que han influido más en la música, seguramente, posiblemente el fútbol estaría en el primer lugar, pero el ciclismo el segundo, tercero, fijo. Pues sí. No sé si competirían, ¿eh?
Bueno, quizás nosotros estamos muy influenciados por el tema del fútbol. Sí, Solamente pero... a lo mejor en otros países, entiendo que, por ejemplo, Bélgica, que el ciclismo es el deporte nacional, pues por cada canción que haya de fútbol habrá 20 de ciclismo. Pues eso también, imagínate, claro es. Evidentemente. Yo quería despedir con uno de mis himnos futbolísticos de equipos que no conozco y seguramente nunca veré jugar, que más gracia me hacen y que en el fondo ya es un poco también tuyo, gracias a escuchar esta canción en algunos conciertos de Iván Ferreiro, que es de un equipo de la tercera gallega que hace unos años jugó, yo creo, contra el Caudal Deportivo de Mieres alguna fase de ascenso, que es el Rápido de Bouzas, que, bueno, pues Iván y su hermano Amaro Ferreiro interpretan, o interpretaban por lo menos alguna de las giras anteriores en directo. Tenemos por ahí también el vídeo y es una de las curiosidades con la que quería despedir hoy esta sección, hasta que, nada, en un minuto estemos aquí de vuelta con Igor Pascual. Muy bien. Puedes cantar si quieres. Historial... amarillo y negro. Y todo está como muy bien explicado. Sí. Es la victoria. Respetando a su rival, fuerza, coraje y entrega. Las premisas. Estos son... Es el espectáculo en el que Iván y su hermano Amaro se disfrazaban de señoras y tal, sí. Y era como, el grupo era Ray Doriva y As Ferreiro, ¿no? Y que Ray Doriva nunca aparecía, pero un personaje inventado y tal, y eran As Ferreiro, que eran ellos. Como podemos ver, el vídeo es un vídeo, pues, de vídeo aficionado, como he dicho. Es HD. HD. Pero lo importante es el contenido. Es HP, el vídeo. Ahora es cuando el increscendo, ¿sabes? Empieza ahí a venirse arriba. Ahora. Hay un equipo de nombre historial, amarillo y negro. Y a la gente le da igual. Y la gente ya lo anima, ¡vamos! Luego le preguntamos a Igor qué opina de Iván Ferreiro. Vale. Bueno, vamos un momento a publicidad y a la vuelta le preguntamos a Igor Pascual qué opina Iván Ferreiro, muchas otras cosas. Estamos de vuelta aquí en un instante en Playbeans. Bueno, ya estamos de vuelta en Playbeans, en el Rincón de Pablo, y hoy con un invitado especial, con Igor Pascual. Un honor para nosotros tenerte aquí, porque además, ya no solamente como experto en fútbol, escritor, músico, vamos, es amigo de los compañeros de la Peña de Liverpool de Gijón. Eres una referencia en este espacio, Igor. Yo creo que hemos nombrado a Igor desde el primer día aquí. Ha salido de hecho, en todos los programas. La sección se llama El Rincón de Pablo porque me da vergüenza que se llama El Rincón de Igor. Debería ser El Rincón de Igor, pero sin que apareciera él, ¿no? Sí, te imaginas. Hoy no puedo venir y tal, pero... Ahora que ya ha venido, o sea, por lo menos ha estado aquí, todavía no ha hablado una palabra, pero ya porque no lo dejamos. Pero vamos a poner una foto de Igor aquí delante. Y lo primero preguntarle por Iván Ferreiro. De Santoral, que dijimos antes que íbamos a preguntarte... No, porque Igor tiene una... Bueno, cualquiera que le conozca, que le siga un poco también sus comentarios en redes sociales y tal... Sí. Sabe que tiene una batalla... no sé polémica con Iñaki Gabilondo. No con Iván Ferreiro, sí, pero con eso que se conoce en España como el indie, ¿no? Sí, sí. La he tenido desde que aparecieron sobre la faz de la Tierra en España ya por principios de los 90. Y sí que la sigo teniendo. No concretamente con Iván Ferreiro, que me parece bastante digno. Primero que él viene de Los Piratas, que ya desde el principio estuvieron en Warner, como grupo apuesta para lo más grande. Y es un tipo con una visión de miras bastante amplio. Pero sí tengo por muchas cosas. ¿Qué te parece, por ejemplo, el último disco de Los Planetas? A mí Los Planetas me parece un grupo absolutamente sobrevalorado y un grupo que, por ejemplo, ahora hay una gran polémica de que tiene, por ejemplo, Víctor Renore contra todo el indie, ¿no? Sí. Que les acusa de que quizá no se comportaron de forma ética, ni abrieron nuevos espacios, ni nuevas formas de hacer las cosas, que es lo que les echan cara. Y yo a los indies solo les echo en cara lo contrario, lo estético, que hubieran hecho tan malos discos. Para mí el hecho de que... Es un mundo muy endogámico también, ¿no? No, de que si te fijas en toda la década de los 90, que solo haya igual 5 o 6 discos que realmente pueden ser salvables, me parece que es muy poco resultado para todo el bombo que se tuvo. Y bueno, toda la herencia que han tenido ahora de que es un poco lo mismo, pero hecho para festival, pues la verdad es que también me parece bastante horrible. Ahora que hablas de festival... Y muy bien, así, me encanta el arranque así. Bienvenido a nuestro espacio. No, pero bueno, es esta forma de ver la vida casi y de cantar casi a veces como si fuesen niños de 4 años. Esta
esta cosa tan a lo Jonathan Richman que me parece que ha hecho muchísimo daño, ¿no? Porque el rockero quiere vivir en la eterna adolescencia, pero el indie quiere vivir en una especie de eterna infancia. Sí. Y ves gente como de 40 o 50 años que con pinta como si les faltara solo la piruleta. Entonces, no sé, me parece un asunto demasiado ñoño para tu gusto. de zoológico. Los encerraría todos en un zoológico. Aprovecho esta nueva andanada de amor hacia la música indie para comentarte, Igor, que hace un momento estábamos aquí hablando Pablo y yo, se os ha ocurrido una idea que según Pablo puede ser hasta interesante para intentar patentar, un festival de música y fútbol, de que solo se interpreten canciones que sean referentes al fútbol. O ya no solo eso, ¿eh? Yo ya voy más allá. Más o sea, allá. Que haya música, haya conciertos y tal, y a la vez se juegue un pequeño torneo o alguna cosa así. O sea, Mira, no sé si tienes, tú que has viajado además por Argentina y tal, a lo mejor allí sí que conoces alguna representación del estilo. Nunca lo he visto. Lo que sí es cierto es que yo te digo que sobre todo en España, que somos un país de estar a favor o en contra, si hiciésemos un festival con conciertos, un grupo contra otro, se llenaría. Si hiciésemos un concierto de Igor Pascual contra Pablo Moro, llenaríamos más que si tocásemos por separado o juntos. Por o sea, posicionarse, contra ¿no? Entonces llenaría gente a favor de uno y de otro y lo reventaríamos. Porque en España la gente quiere estar muy a favor de una cosa o muy en contra. Sí. Y a los grupos de rock nos falta eso, estar como en contra. Muy en contra y entonces lo digo. Podemos hacer un festival de grupos de rock contra grupos indies. Eso sí sería guay. Más que un festival, una guerra, ¿no? Sí, Una batalla de los como grupos. decir. Pues que, hostia, también somos muy violentos aquí, entonces pues la cosa puede llegar a... No lo sé. Queremos asociarlo con el primer partido de fútbol gaélico, al cual evidentemente ya estás invitado. Yo creo que ya sé que Pablo ya te apuntó en la lista desde el principio. Y cuando hagamos el primer partido de fútbol gaélico aquí en Asturias, podemos organizar ya una especie de ensayo general de nuestro festival. Igor, también queríamos hablar contigo. Uno de los primeros puntos, de los muchos que tenemos en el orden del día, es hablar de tu de tu faceta como escritor, como literato. Bueno, ahí Pablo es un poco el más seguidor en su faceta como literato todo el mundo le conoce porque escribe en El Comercio sus rugidos de gato, que están publicados también por FM, están reunidos en un volumen. Antes había publicado El arte de mentir, que es también una especie de, un libro un poco heterodoxo, con textos de muy diversa índole, muy relacionados con la música también, pero pero con otras muchas cosas, alrededor un poco de eso, del concepto de la mentira, ¿no? Un poco que va más allá de la música y del deporte. Pero bueno, muchos le conocen también porque además, hoy precisamente podemos leer la crónica que hace del partido del Sporting, lleva haciéndolo durante toda esta temporada y además escribe en Marca también textos sobre fútbol, pero también sobre fútbol, pues de esa otra manera de entender el fútbol, en esta sección que se llama Hierba Mojada. ¿Cuándo empezaste a escribir sobre fútbol? Porque a escribir sobre otras cosas supongo que mucho antes, pero ¿cuándo viste el fútbol como materia literaria, por así decirlo? Bueno, yo creo que cuando hice el arte de mentir, que como bien dices es un libro muy heterodoxo, que habla muchísimo de rock, mucho de giras y también mucho de mitomanía. Yo soy sobre todo un gran mitómano. O sea, sobre todo sigo siendo fan de las cosas. Y de las cosas y de la gente. Y entonces ahí tengo varios textos sobre deportistas, no necesariamente futbolistas. Hay algunos que siempre me fascinaron de pequeño, uno de mis grandes ídolos y mi primer ídolo que era pues Luis Miguel Arconada, y también hablo sobre él. Y bueno, ahí empecé a dar vueltas y que sí que se podían unir las dos cosas. Y yo creo que uno de los mejores textos que tengo y que mejor me explican o explican las contradicciones de la vida es uno que escribí para este concurso que hubo en el literario en el CEARIS y que luego me publicó Revista Libero, que se llama Zapatos de gamuza blanquiazul, que hablo de todas las contradicciones que hay, pues eso, entre tus principios y cómo eso se va viendo en la vida real, ¿no? Pues hablo, sobre todo mezclo de la época en la que yo pues un poco me voy de Babylon Chat para entrar a formar parte de Loquillo y lo comparo con la época en que Chiqui Bekenstein y Vaquero y también Recarte se van a la vez al Fútbol Club Barcelona, lo que considero todavía una de las mayores traiciones de la historia y todavía hoy en día sigo sin poder perdonarles. Entonces lo comparo también con lo que luego a mí me fue pasando a lo largo del tiempo de cuando te vas poniendo en la vida real y van llegando las grandes ofertas, como en el fondo todos somos muy susceptibles de ser... Todo en la vida tiene un reflejo en el fútbol, casi, no se podría decir. Entonces es uno de los textos que mejor pude explicarme y ahí vi que el fútbol igual me permitía contar cosas de una manera con más
matiz y que todos podíamos entender que igual la música o la poesía, ¿no? Se me había olvidado a mí, dentro de todas esas facetas de escritura, que otra de las secciones que tiene, bueno, forma parte del consejo de redacción de libro, y el que conozca, el que tenga la revista Libro, todos nuestros amigos a los que les hemos enviado nuestra revista Libro saben que el arranque de la revista siempre es con un texto de Igor hablando sobre alguna canción, y hoy le hemos pedido además que nos eligiera algunas, ¿no? Que nos trajera algunas de sus canciones favoritas sobre fútbol. Si podemos, yo creo que ir empezando a escuchar la primera, que quizás sea además la más antigua cronológicamente, pero que es específicamente sobre fútbol. Se titula así, Tarde de fútbol, y es de la cantante catalana, que no sabemos muy bien cómo pronunciarlo, porque no es catalana, pero el nombre... No sé si es el nombre artístico, está buscado así para que suene como italianizante, que de aquella pues tenía mucho tirón, ¿no? Porque es Rina Celli, en realidad. Parece como hay que pronunciarlo Rina Celli, ¿no? Sí, ahora se dice Rina Celli. Y la Orquesta Plantación. Mira, vamos a escucharla un poco, ahí la tenemos. Qué bonito. Pues te imaginas en Madrid-Barça de hace muchísimos años. La Orquesta Plantación, ¿eh? Que... Sí. Nos cuenta que en Barcelona el jazz tuvo, esto es un foxtrot, tuvo siempre mucha inculcación, ¿no? Y pese a que hubo muchos intentos por prohibirlo, cualquier tipo de música de origen negro, pues no pudieron quitarlo del ADN de la ciudad de Barcelona, que de aquella era una ciudad muy moderna. Ahí la tenemos. Como ponen a veces en las redes sociales, qué bonito y qué viejo suena esto. Delante de la puerta, tira. ¡Ay, ya hemos colocado el primer gol! Todos aplaudimos, roncos de pasión. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¿Por qué te gusta esta canción, Igor? Me gusta porque creo que describe muy bien lo que es un partido de fútbol. Habla del delantero, de cómo se escapa. O sea, quiero decir, se centra mucho en el juego y no las cosas extradeportivas. Es una canción que tiene mucho en plan. Y luego, además, en la década en la que está cantada, todavía el Real Madrid no era el gran equipo, que luego acaba siendo. Mucha gente dice que el Madrid era un equipo apoyado por Franco, y no es así. No es que yo quiera hacer aquí una reivindicación de Real Madrid, pero en ese aspecto sí que no es cierto. Sí. Y los equipos poderosos, el Barcelona, era el Athletic de Bilbao, por ejemplo. Todo, sí. Y me gusta mucho esa visión tan moderna que se tiene en lo musical, de una música pues de origen negro, que se adapta muy bien al castellano, y también de un fútbol que en Barcelona significaba una cosa pues muy distinta ya de aquella, ¿no? El Barcelona fue uno de los grandes equipos previos al Madrid de las Copas de Europa, evidentemente. Kubala llegó a España antes que Di Stéfano, y el Barcelona del año 50, 52, 53 era un equipo imbatible, era el referente a nivel de la Liga Española. Tenemos por ahí también más canciones, vamos a seguir. Bueno, tenemos avanzando. canciones, si queréis vemos otra, porque yo creo que esta que vamos a ver ahora, la ha definido Igor como la mejor canción de fútbol que existe. La que viene ahora, sí. Kicker Conspiracy, de una banda extraordinaria que se llaman The Fall, que es uno de los grandes grupos ingleses, un tipo del norte, son de Manchester, y la verdad es que me gusta mucho la canción, primero porque realmente no tiene nada de canción de grada, no es una canción de estas a lo argentino, fácilmente coreable. No está dedicada tampoco a ningún jugador, no está dedicada a ningún equipo. Es una canción muy crítica con lo que luego acabó pasando en Inglaterra al principio y luego después. Y para mí tiene un tono irónico la manera de estar cantada, que es del 83. Está grabado en el campo del Barnsley, que todavía se ve muy bien antes de demolerlo. Y aunque él es del City, Mark Smith del The Fall es del City. Y iba a decir, es muy difícil o prácticamente imposible entender lo que dice escuchándole. Sí, yo mucho no acento. O sea, sí, tiene un acentazo ahí del norte. Cualquier banda de Manchester es casi imposible entenderlos. Es muy complicado el mancuniano. Pero me encanta cómo está en el videoclip enfocado el campo. Joder. Campo con toda la reforma de mediados de los 70 que todavía se ve. Porque tiene una cosa casi como si fuera de brutalismo soviético, pero a la vez la mirada que tiene en el vídeo tiene un punto casi romántico, como se puede el mismo punto de vista romántico que podían tener los pintores ingleses románticos sobre estas bahías, estas abadías de la Edad Media, ¿no? Bueno, hay que decir también, ahora que
que la gente que esté escuchando a Igor, Sí. Igor tiene una tesina hecha para, bueno, él es historiador del arte, licenciado en Historia del Arte, y su tesina es sobre, bueno, el título es de estos muy largos, muy título de tesis, pero es sobre los campos de fútbol. Sí, me hice... Campos de fútbol, ágoras y... Ágoras o catedrales... Ágoras o catedrales. Los campos de fútbol del arco atlántico como elementos de interacción social. Creo que es. Bueno, estos títulos, que son las tesis, tienen todos estos títulos, Sí, es ¿no? que es muy difícil titular las tesinas porque tienes que acotar mucho en el espacio, también en el tiempo. El texto académico es muy farragoso de escribir, vas muy despacio porque todo tiene que estar justificado. Y bueno, dije, bueno, ya que tengo que hacer algo así, me apetecía hacer algo de algo que me apasionara. Y, que a mí me parece muy curioso y muy interesante, porque supongo que no habría mucha bibliografía al respecto sobre en España había muy poquita, la parte estética de los estadios, ¿no? Sí, en España había muy poca, pero en Inglaterra, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cultura popular, llámese rock, llámese fútbol, sí que hay muchas más cosas. Yo sé que muchos de estos campos míticos, como Craven Cottage, el de Fulham, que es el último increíble. que queda de esa época, fueron diseñados por el mismo arquitecto, la mayoría, Sí. en los años 20, 30. Creo que es Archibald Leigh el que los hace, sí. El de Anfield también lo hace, Old Trafford, muchísimos los hace. Y es casi una enseña del fútbol inglés, eso es casi como la imagen que uno Están cierra los además ojos. inspirados, bueno, hay muchas teorías sobre esto y además yo incluso tuve los planos de la excavación del Rose, de los teatros estos isabelinos de la época de Shakespeare, que van modificando cómo se sitúa el público respecto al teatro según van cambiando los aspectos políticos. Entonces, según cambia la política, van cambiando. Yo conseguí los planos de esa excavación y entonces Archibald Leigh se fija muchísimo en cómo están puestos el público en el teatro isabelino para acercar muchísimo a la gente en muy poco espacio, además. Sí. Entonces, son tribunas donde las esquinas están libres, pero luego vas modificando. Es muy interesante todo ese asunto, la Y verdad. es una estética que se sigue manteniendo, evidentemente ya con la variación de los tiempos, campos más grandes, tema de televisiones, marketing y todo esto, pero que siguen teniendo una sensación de que están muy cerca del campo y del aficionado poder vivir muy bien el fútbol, ¿no? Bueno, o sea, ahora mismo todos hacen así porque se dieron cuenta que lo que era meter pistas de... Claro. Pues lo que era hacer estos campos de fútbol polivalentes no servía. Por ejemplo, Anoeta es el último ejemplo que queda en España y el proyecto próximo es quitar las pistas. No sé si el año que viene o así. Es una manera de hacerlo. Por ejemplo, el Allianz Arena del Bayern, que ya es de los 90, ya está diseñado con la gente muy encima. Otra vez volviendo a lo que era el fútbol antiguo, pero con máxima seguridad, porque a partir del desastre de Hillsborough hay el informe Taylor en el año 90 y ya se obliga a que los espectadores estén sentados, etcétera, etcétera, y a tratar de acabar de alguna forma con lo que era la supuesta violencia que no sabía tan bien de dónde venía. Sí, bueno, de Hillsborough ya hemos hablado también aquí cuando vinieron nuestros amigos de Claro. La Peña y la verdad que hay muchísimo Sí. que desbrozar ahí porque se han contado muchas cosas que al final no eran tan ciertas. Antes te veíamos unas imágenes de un vídeo promocional de la revista Libero, de la que hablamos aquí todas las semanas, con la camiseta del Ceares. Sí. El Ceares también lo hemos seguido aquí en reportajes en Playbeans. Todos sabemos toda esta corriente que hay del fútbol popular, del odio eterno al fútbol moderno como eslogan. ¿Cómo te posicionas tú dentro de toda esta línea cuando en el fondo también eres un seguidor de clubes como puede ser el Liverpool, que en el fondo es parte del fútbol moderno? Bueno, Es complicado. sí. Quiero decir, yo creo que se trata, es muy complicado en el mundo de lobos, en el mundo cruel de hoy en día, comportarse a veces con la nobleza necesaria, porque si no muchas veces te devoran. Uno tiene que protegerse, entonces es muy complicado mantener ese idealismo dentro de un mundo bastante espinoso, sobre todo del mundo del fútbol. Pero creo que son ejemplos que son absolutamente necesarios y hay que hacerlo, como manera de otra forma de hacer las cosas. Es posible. Y yo creo que en el rock hay otra manera de hacer las cosas, en política hay otra forma de hacer política, siempre con los idealismos también justos y adaptados. Y yo me posiciono, bueno, dentro de... O sea, el Ceares me parece que tiene una política maravillosa. El fútbol moderno, a mí solo me gusta el fútbol moderno en el campo. Es decir, yo cuando veo fútbol antiguo y veo esas entradas horribles que se hacían, también siento cierta... diciendo, esto tampoco me gusta. No todo el tiempo pasado fue mejor. Exactamente, no pienses esos arbitrajes todavía más horribles que los que había ahora y tal. Pero bueno, me parece una manera de entender el fútbol mucho más colectiva, de una manera más participativa y donde tú puedas poner en el corazón en un equipo que no te lo vaya a romper. Sí. O sea, poner el corazón Eso a en veces cualquier es complicado, equipo moderno. Yo tengo un montón de amigos aficionados al Madrid y realmente siguen al Castilla,
muchos de ellos, porque no se identifican con la forma de hacer las cosas, se identifican con los colores, con un antiguo señorío que sí que el club tenía, pero que no están de acuerdo con las maneras de proceder dentro del mercado ni la imagen que se quiere ofrecer del club. Entonces, yo creo que es un poco complicado. El Madrid y cualquier equipo. El refugio del aficionado en ese caso, de los que les ocurre un poco eso, ¿no? Ese saber intentar manejar esa balanza entre bueno, pues unos ciertos valores vitales o valores que uno quiere llevar por bandera en la vida con los de tu equipo o los de alguien que sigues o lo que sea. Al final el refugio que queda, que yo me siento identificado con eso, creo que es el juego. Sí. O sea, quiero decir, dentro de todo eso, al final llega el partido, empieza a rodar el balón y el juego sigue manteniendo la misma esencia de siempre, en el fondo, ¿no? O sea, el otro día, por ejemplo, el partido más visto del mundo, el partido más mediático del mundo, el clásico, 600 millones de espectadores en todo el mundo, millonadas por todas partes, todo es negocio, todo parece tal, pero en el fondo rueda el balón y fue un gran partido, fue un partido intenso, se decide por detalles, cosas de al final del tal, juego. Emociona hasta el final, un último gol de Messi, y al final en esos 90 minutos es donde queda un poco el refugio del aficionado al fútbol, ¿no? Sí, hombre, la pasión por el juego es que tiene una cosa maravillosa, que es que siempre se está rehaciendo, o sea, aunque que pierdas a los 7 días vas a poder volver a ganar siempre te da revancha. Y al revés, una especie de serie inacabable, ¿no? Que siempre tiene los mismos personajes, pero siempre hay una historia nueva que contar. Yo creo que eso nos apasiona a todos. Lo que pasa es que a mí sí me gusta que el equipo al que sigo comulgar con algo más que sea el juego, con una serie de valores o cosas que se cuenten. El otro día, hablando de la Real, pues estuve en Anoeta, pude hablar con el hijo de Arconada, que ahora mismo es como un poco el especie de jefe de prensa. Arconada es el cuarto invitado del programa de hoy. Está aquí con nosotros todo el tiempo. El tipo sí me contaba, decía, hablábamos de cómo cuidan el equipo femenino, por ejemplo, de la Real Sociedad, y decía que ellos habían sido, después del Barcelona, el segundo equipo en hacerles contrato profesional. Pues ese tipo de cosas a mí ya me enamoran más con el... No, igual no con el juego, no en pues con unos valores que hay alrededor del juego, y me gusta compartirlos, la verdad, pero es muy raro que se produzcan. Yo, por ejemplo, como ves cosas de la directiva del Sporting que nunca voy a entender, y sí que te echan para atrás. O sea, aunque los jugadores sí que se crean la película y el aficionado es lo más importante, pues sí que te duele y dices, bueno, esto no es lo que yo quiera seguir. Es como descubrir que si descubres que Bruce Springsteen es un idiota. Pues a mí me duele. O sea, entiendo que hay que separar la persona del personaje, pero yo sigo teniendo esta cosa un poco adolescente todavía y me duele. A mí si me dicen que Springsteen, yo que sé, trata mal a su banda o pega a su mujer, pues a mí me modificaría la manera que tengo de escuchar de River. O sea, no sé. Hace poco te leía una entrevista en la que hablabas precisamente de Bruce Springsteen, en la que hablabas de una época pues complicada, en la cual económicamente las cosas no iban muy bien, que incluso debía dinero a su banda, a la E Street Band, pero también es eso, ¿no? Que él se puso al frente de todo, que llegó a hipotecar su casa, que se puso, pues bueno, dio un paso adelante. A veces en el fútbol también es esto, ¿no? La dicotomía entre las cuentas, el tema deportivo, a veces esa excusa que también tienen muchos grandes clubs, que ya son casi como multinacionales, para, pues bueno, vender camisetas, tema de marketing, pues vender jugadores, el cuadrar de los números, ¿no? Entiendo que también a veces los aficionados, lo hablamos otro día con Sergio Cortina, decía que los aficionados de por sí suelen ser un poco más irracionales, que cuando a lo mejor para dirigir un club hace falta un poco más de tener la frialdad de los números. A veces puede ser también un poco complicado el pensar en que los aficionados gestionen un club, ¿no? Con los sentimientos. Es como dejar que un fan participe en la grabación de un disco, ¿no? Yo jamás lo haría. Sí, bueno, tienes toda la razón. Es cómo hacer que las dos cosas casen de la manera menos chirriante posible. Difícil, pero no imposible. Por eso yo creo que todavía seguimos yendo cuando se puede ir a ver al Ceares por ver cosas así, por ver un tipo de ejemplos, aunque son un equipo de tercera división que las cosas cambian mucho cuando te pones al frente en la primera y a lidiar con otro tipo de asuntos, claro. Oye, vamos a ver más canciones, que tenemos algunas muy chulas, ahora vienen unas muy interesantes, como esta, por ejemplo, de los mexicanos de Molotov. Una canción que hicieron que fue casi para burlar cierta censura, ¿no? Sí, bueno, en México... Se titula Queremos ver golazos. Sí, lo que pasa con Molotov es que ellos siempre se han llevado fatal con la directiva de Televisa. Sabéis que Televisa son los dueños de la América. Sí. Este es el vídeo de la canción. Les cuelan ahí una... Bueno, porque digo, estamos hablando porque cuelan el queremos ver golazos, ¿no? que el mexicano vendría a ser un poco ese gesto que ha hecho. Queremos Igor, vergolear.
Eso es. Nunca ha sido un grupo políticamente correcto. No, desde luego que no. Esta era una canción para un programa de fútbol que se la encargaron y al final no la acabaron usando porque se dieron cuenta. Se dieron cuenta, sí, es sí. como lo de, Bueno, claro, lo de claro. su majestad escoja, ¿no? Sí. Ellos creo que son de los Pumas de la Ciudad de México y súper enfrentados al rebaño de Guadalajara. Hicieron una apuesta contra el presidente del Guadalajara, A los Chivas, ¿no? contra los Chivas, en el cual si ganaban los Pumas, o sea, si ganaban las Chivas de Guadalajara, ellos tenían que dar un concierto gratuito en Guadalajara. Ajá. Y al revés, si ganaban el rebaño, ellos le obligaban a pagar ese importe a una especie de colegio de niños que tienen SIDA, todo el rollo. Al final acabaron ganando el equipo de los Molotov y el presidente del otro equipo tuvo que poner el dinero. Fue un duelo muy sonado en México, que hacen las cosas un poco como en Bilbao, Sí. así bastante a lo grande. A lo grande, sí, sí. Bueno, Y ahora vamos a cambiar totalmente de tercio. Sí. Porque, bueno, yo creo que no comentemos nada, dejémoslo sonar así Lo ponemos y que cada así uno... de primeras para que... Bueno, ahí está. Bueno, empieza a cantar y bueno, ya vemos que es Miguel Bosé. Una canción muy juvenil, ¿no? muy Miguel Bosé, ¿no? La canción. Sí. ¿Qué es esto? Que esto no lo conoce nadie, Igor. Esto es una Esto la gente que nos está viendo ahora mismo no lo Miguel conoce Bosé sí nadie. lo conocerá, digo Es yo. una ¿Qué hace de repente Miguel Bosé aquí en un programa de deporte? Pues bueno, eso es un disco que sacó Miguel Bosé. Digamos que era su primer disco de supuesta madurez, ¿no? Porque él había sido un ídolo de chicas. Superman, ¿no? Y digamos que era un poco un disco más introspectivo en teoría. Y esta canción, lo que muy poca gente sabe es que en el año 82, cuando Italia gana el Mundial de España, fueron recibidos por los tifosi, el equipo italiano, con esta canción. Con esa canción, los tifosi cantaban estas canciones. Nunca se la ha oído cantar, no he logrado escucharlo en los campos, Sí. pero sí que cuando llegan a Italia son recibidos con esa canción. Y hay muchas crónicas de la época, no hay vídeos, pero sí muchas crónicas de la época, de Corriere della Sera. En El País mismamente del 82 aparece contado cómo los tifosi reciben a su Desde equipo Bravo con Ragazzo. una canción de Miguel Bosé. Miguel Bosé. Es que una de las cosas que tengo en mente y que estoy haciendo y que más me interesan es hacer un libro sobre himnos de fútbol. Es que vas a hacer sobre Miguel Bosé. No, sobre Miguel Bosé no. Aunque es un personaje más interesante de lo que... Sí, sin duda, sin duda. Digo. Himnos de fútbol. Yo he visto O por ahí- cantos de fútbol, sí. Te he visto en YouTube que cantando el himno de la Roma. Sí. También hace poco un concierto. ¿De cuántos equipos es Igor Pascual? Pues es que es del Liverpool, del Ceares, del Sporting, de la Roma, de la Real Sociedad. de la Roma no soy, que va. Yo, mi equipo realmente es la Real Sociedad. Ese es el equipo, yo soy de Donostierra y bueno, encima yo nací en el año 75. Este año estás contento, ¿eh? Muy contento, están jugando realmente bien, la verdad es que es un equipazo. Y sin duda para mí el equipo que mejor juego está haciendo, mejor que el Madrid, mejor que el Barcelona, que incluso esa primera vuelta de Las Palmas, que tenía un equipo que me gustaba mucho, o del Celta, que también Tenéis poco jugaba jugadores mal. como Yuri que están llamando a las puertas de la Premier League y del Barcelona Sí. y muchos equipos. Sí, y bueno, hay un montón, la verdad es que, joder. Así que, bueno, no, realmente soy de la Real. Lo que pasa es luego, bueno, mi madre y mi abuelo eran de la Sporting y yo, por cercanía, siempre me hice. Y luego el Ceares, bueno, soy un poco más que porque haya sido el Ceares toda la vida, que no es el caso, Sí. sino un poco porque comparto esa filosofía. El Liverpool fue un equipo, siempre me gustó muchísimo, pero ¿puedo decir que soy del Liverpool? No, mi equipo es la Real Yo Sociedad. juraría que en el año 81-82 el Liverpool y la Real se enfrentaron como en semifinales o así de la Copa de Europa, cuando en la primera edición de la... Yo tengo el recuerdo de una eliminatoria entre ambos. Yo creo que era el Celtic. El Celtic. Me Bueno, parece lo- que era el Celtic. lo- Igual te suena porque cantaban el You Never Walk Alone, pero me parece que era el Celtic. Y Pero bueno, también la Real en siempre semis, tuvo- no, pero se enfrentan con el cuartos. Hamburgo, que es cuando les eliminan con un Pues gol en igual fuera fue de juego. la segunda edición que la Real jugó la Copa de Europa. En cualquier caso, siempre fue un fútbol muy vinculado al fútbol inglés, ¿no? El fútbol vasco, el fútbol de la Real Sociedad. También luego los primeros extranjeros Hombre, que llegaron, Atkinson. Primero Aldrich. es esa vocación inglesa que JB. tenía la Real Sociedad. Sobre todo también era algo que tenías que hacer
por necesidad física, es decir, los campos de la Real Sociedad, campo de la Real Sociedad de Atocha, igual que el Molinón, campos absolutamente embarrados. ¿Cuál es la mejor manera de jugar con un viento fuerte y con un campo embarrado? High and far, como nos decían los amigos de... buscando la cabeza del delantero, siendo fuertes defensivamente y jugando a la contra, que era lo que hacía la Real. Yo creo que tenía que ver más que con esa vocación inglesa que también, sino con la propia fisonomía del campo. La materia prima que tenías para competir. Oye, claro. Estamos hablando mucho de la Real Sociedad y tenemos preparado por ahí el penúltimo vídeo. Ya nos quedan otros, los que tiene Igor y tal, pero sí. el de los últimos elegidos por Igor tenemos por ahí el Chori a Chori de Mikel Laboa, sí. Que es una de esas canciones de estadio, ¿no? No es un himno oficial. Es una cosa muy extraña, es una canción que pues compone... Una canción muy famosa, ¿no? Sí, que compone Laboa en el 67 con un poema de los años 50 y que poco a poco cada vez se está cantando más en campos. Se ha cantado en San Mamés, sí. Pero la Real Sociedad cada vez lo canta más. Cuando hace 2 años estuvieron en el Molinón, o hace 1 año, la cantaron los himnos de la Real. Ahí está Laboa. Aprovecho para volver a sacar arconada de la camisa. Mikel Laboa, para el que no lo conozca, uno de los cantautores emblema de la cultura vasca. Con ese hilillo de voz tan... Sí, es que no sé si es que hay un salto entre la imagen y el audio o que no mueve los labios para... No, bueno, aquí esta es una grabación, es un vídeo de hace no mucho y ya el hombre ya tiene su edad, pero siempre ha tenido esa voz suave, muy particular. En YouTube se puede ver algún vídeo de los aficionados de la Real Sociedad cantándola en Anoeta y bueno, en varios campos. Es una cosa que se está empezando a hacer. Aquí en este programa hemos visto muchas canciones y muchos cantos de fútbol en Inglaterra, por ejemplo, de que son, bueno, que las aficiones toman de la cultura popular, de la música popular, cogen canciones, pero que aquí en España tampoco. En Argentina se hace cada partido prácticamente, pero que aquí en España no acababa de darse, ¿no? Nos quedaba un poco esa cosa de... No sé, los aficionados que somos más bueno, de otra manera, ¿no? Yo creo que primero en España tenemos un excesivo pudor a la hora de hablar en público, cosa que los anglosajones no tienen, porque lo tienen inculcado desde pequeños. En Inglaterra hay una tradición teatral tremenda. Desde que son pequeños, estas pantomimas que hacen en Navidad, entonces están muy acostumbrados al espectáculo. El teatro ahí tiene un gran poder como elemento formador incluso. En España somos tímidos hasta para hablar en inglés, ¿no? Para cuando quieres hablar inglés o un idioma, tienes que ser muy actor. ¡Oh, my God! Aquí nos da mucha vergüenza. Tú, por ejemplo, ves a Fernando Alonso cómo habla inglés y gramaticalmente habla perfecto, o como Rafa Nadal, que ves que son gente que está acostumbrada a hablarlo, pero no tienen acento, como que les da vergüenza. No tienen esa confianza, ¿no? Ser actores, porque es como hacer un poco el ridículo. Tenemos mucha cosa... Entonces, el cantar en los españoles... yo creo que tenemos bastante pudor a la hora de expresarnos en público, etcétera, etcétera. Y luego hemos tenido una gran desgracia con nuestros himnos en general, y los himnos de la mayor parte de los clubes españoles son de los años 40-50, por tanto son muy marciales, con arreglos muy vinculados a las marchas o a las bandas de un tono casi militar, que las hace muy poco apetecibles, a diferencia de las canciones que cogen en Inglaterra, pues que siempre vienen de musicales o siempre vienen de otras canciones con unos cambios armónicos un poco más bonitos. La verdad es que en ese aspecto jugamos con cierta desventaja. Sí, incluso aquí hemos visto con Pablo equipos ingleses, el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea, que grababan la propia plantilla, sus canciones, sus años 60 y 70, se grababan sus discos. Claro, aquí es impensable. Todavía a día de hoy que la plantilla del Real Sporting, Real Oviedo... Sí, lo hemos visto, que en 1970 fue la selección inglesa la primera en hacer en que la plantilla grabara tal, y a partir de ahí en el 71 empezó el Arsenal, y a partir de ahí que prácticamente casi todos los equipos que se disputaban la FA Cup grababan un disco o un single para celebrarlo, y siempre cogiendo eso. Si no tenían su propia canción, si no escribían, encargaban a alguien escribir su propia canción, cogían alguna de algún sitio de algún tipo, bueno, o el mismo himno que no sé si vamos a escuchar hoy. Al final, el gran himno de fútbol, que es el You'll Never Walk Alone del Liverpool, es una canción que, como ya contamos aquí, es una canción extraída de un musical, ¿no? Sí, es además...
tienen una canción también para cada situación del fútbol. Es decir, cuando se saca una falta, cuando el árbitro pita mal, cada jugador tiene a veces su propia canción. Mira, una de las cosas más chulas que pasan en el campo del Ceares, en la Cruz, es eso. Se canta los 90 minutos. Las cosas más emocionantes de ver un partido ahí. A mí la emoción es tanto cuando estás en un partido que a veces me acabo despistando del juego, ¿no? Decir, "Ay, joder, qué buena esta" y tal. Y yo, coño, ¿cómo van? Y tal. Me hace mucha gracia porque cantáis tanto en inglés como en castellano. Es como que cambiáis de idioma casi en cada canción. Porque el Ceares tiene una gran vinculación con todo lo que sucede en Inglaterra. Yo creo que su modelo, el modelo del Ceares, son modelos que se han probado previamente en Inglaterra, que sí que se toman muy en serio la función del fútbol como elemento máximo o articulador de la cultura popular, claro. Soy muy fan de la canción We Are Very Happy, estamos muy contentos. En bucle así, infinitamente. Sí, es que pero demuestra también esa unión también y un poco de esa comunión, ¿no?, que existe entre la afición y el club. Sí, es que además, esto de We Are Very Happy, estamos muy contentos, tiene mucho sentido. Hay lo que se llaman las canciones bucle, que también está estudiado, de cómo una canción, para que funcione en una grada de fútbol de forma inmediata, tiene que tener como entre 7 y 9 palabras que se pueda repetir constantemente, y entonces esas son las que funcionan. No pueden ser ni 5 ni 12, ¿no? Entonces hay cosas muy, muy interesantes. Y la versión del Go West que se podía escuchar durante 20, 30 minutos en los campos de los 90. Está genial, tío. Sí. Bueno, Igor, que tanto le gusta el fútbol que lo ha llevado también a su... Bueno, ya vemos que además encuentra paralelismos entre fútbol y música en todas partes, y tanto que lo ha llevado a su propia carrera en varias ocasiones. Sí. Su primer disco solitario, bueno, él es miembro de la banda de Loquillo desde hace ya muchos años, pero también tiene su carrera en solitario con 2 discos. Su primer disco es Equilibrio Inestable. Uno de los singles que salieron fue Chica de Gama Alta, que tenemos el vídeo por ahí, en el que aparecía el gran Manolo Preciado. Sí. Pues, mira, yo... Bueno, el gran Manolo Preciado, y aquí vamos a ver, y aparece también... Es el de Tachenko. El miembro de Tachenko, del que hablamos antes. Y Elena Gil, también amiga de todos nosotros. También muy futbolero, estos los dos de Tachenko. De hecho, hemos puesto antes la canción de Arconada y la de 1986. Hay un pequeño... cameo, ¿no? Ese bofetada que le... Mira, aquí tenemos a Igor, que le encanta... Invitado a la estética indie. Irreconocible. Hostia, qué cabrón. Bueno, el vídeo consiste de hecho en eso, ¿no? Se va probando diferentes estéticas con las que no acaba de tal, y una de ellas, después de una operación, una extraña operación de cirugía... Implantación de vello facial también, eso es, el labio superior. aparece como Manolo Preciado, ¿no? ¿Cómo fue aquello, Igor? ¿Cómo lo recuerdas? Hombre, lo recuerdo como uno de los momentos de mi vida más chulos, porque, no sé, a mí el fútbol siempre me ha encantado. Entonces, mucha gente cuando tiene un cierto prestigio llama a sus compañeros de música, de profesión, para que participen. Y yo he utilizado mi pequeña fama para rodearme de gente del fútbol. Eso ha sido... Aparte que muy poca gente siempre quiere colaborar conmigo. Eso también pasa. Pues he dicho, mira, ya que tengo la suerte de tener esto, pues voy a conocer a Manolo Preciado, y me lo pasé como Dios con él. Tipo encantador. Sí, que se prestaba a todo este tipo de colaboraciones. Sí, y siempre. además una persona que es verdad que no era ningún genio táctico, todo hay que decirlo. Era un tipo, digamos, que estimulaba a sus plantillas de forma... Ahí está el ahí lo tenemos. inolvidable Manolo Preciado. Mira. Con un carácter que enganchó enseguida con la afición del Sporting, ¿no? Precisamente un poco por esto, ¿no? Por esta... Era una persona que había sufrido muchísimas tragedias en su vida, y él te transmitía una energía increíble, con una sonrisa todo el rato. Tenía una forma Esa frase, cada día sale el sol, ¿no? Sí, en la estatua que tiene al lado del Molinón, creo que lo que pone es eso, una persona que hizo feliz a las demás. Y es verdad, es una persona que muchas veces, bueno, inventaste una vacuna tal, no. ¿Hiciste una gran novela? No. ¿Qué hiciste? Feliz a los demás. Hostis. Como lo que ponen en la de Bisang. Me parece... La de Bisang, me parece que sí. Es muy respetable eso, ¿eh? O sea... Sí. Nosotros hablamos también aquí, cuando a veces criticamos un poco este fútbol negocio, como llamamos, también que es una válvula de escape para muchos problemas que tenemos el día a día. También, oye, el fútbol, el deporte profesional también permite que la gente, pues, oye, se olvide por un instante de sus preocupaciones y que sea feliz. Claro que sí. Este fue el primer single del primer disco en solitario de Igor, del Equilibrio Inestable.
Después, hace 2 años ya salió Tierra Firme, el año pasado, no, 2016. O sea, a finales del 2015 creo que salió. A finales de 2015 salió el segundo disco que se llama Tierra Firme, para el que Igor hace unos meses grabó otro videoclip, es el último videoclip que ha grabado de su carrera, en el que aparece la capitana, nada menos que... aparece, es la protagonista, Igor el protagonista, la capitana de la selección española de fútbol, Vero Boquete. Una de las mejores jugadoras del mundo. Sí. Fue... La canción Pasos de Baile se llama. Fue elegida mejor jugadora un año de la Liga Americana, cuando ella jugaba en Estados Unidos. Está jugando ahora en el Paris Saint-Germain. De hecho, están en semifinales, a punto de pasar a finales contra el Barcelona. Para ganar la Copa de Europa, que no sé si la llegó a ganar ya antes en Alemania. Lo ganó en Alemania, con el Frankfurt, creo, o el Wolfsburgo. Y que nos sirve también para otra de las grandes reivindicaciones, que cualquiera que te lea sabe que cada vez estás, de hecho lo has comentado ya aquí en el programa de hoy, sabe que estás como cada vez más metido en eso, más metido por el fútbol femenino, ¿no? Sí, estoy metido en el fútbol en general. Entonces lo que sucede también pasa también con el rock. Pero creo que tenemos, sobre todo en el rock, que nos creemos súper rebeldes y súper molones y somos un montón de estúpidos. Y hay una revolución pendiente del rock, de la sociedad en general, es la revolución de las mujeres, de los grupos de chicas, sí. Y de que haya muchísimas más mujeres involucradas en un arte supuestamente revolucionario, supuestamente. Y en el fútbol, a mí, no es que siga el fútbol femenino, sigo algunos equipos de fútbol femenino que me encantan, entonces no hago distingos. Y sí es cierto que en algunos equipos de la Liga Española, por ejemplo, como el Atlético de Madrid, hay veces muchas veces me gusta mucho más que ver jugar al Atlético de Madrid femenino que al Sporting masculino, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque me gusta el fútbol. Sí. Y hay juegos, maneras de jugar, cierta nobleza todavía, de no fingir, no caerse cada poco, y entonces realmente en los partidos de fútbol femenino solidaridad. están jugando los 90 minutos, no 60 minutos y el resto por el suelo, fingiendo, protestando al árbitro, perdiendo una cosa tiempo. absolutamente que ya me aburre, y hay muchas cosas que hacer en la vida, y a veces pasar 90 minutos viendo partidos horribles es mucho pedir también al aficionado. Exacto. Y entonces me gusta, sí que me gusta mucho, y creo que Viste, la semana pasada en Mestalla se metieron cerca de 20.000 personas para ver el derbi entre el Valencia y el Levante. Exactamente. Y seguro que el espectáculo fue más digno que algunos partidos de Valencia de este año, del equipo por masculino. supuesto. Pues eso seguro. Bueno, Pablo, no sé si tenemos algún tema más. Lo que pasa es que se nos está yendo ya, ¿no? Habíamos traído también algunos de los libros favoritos de Igor, que los tenemos ahí encima de la mesa, algunos de los libros favoritos sobre fútbol. Que seleccionen, por ejemplo, este libro, yo por ejemplo, hay algunos que no, los otros sí, pero no conocía el libro de García, ese Football Days, un libro que yo creo que podemos incluso cogerlo para enseñarlo bien. Mano lesionada. Ahí sí, con la mano lesionada. Un libro en el que García recogió. Bueno, García estuvo trabajando o escribiendo para ABC unas crónicas sobre el Mundial de Estados Unidos de 1994 y que vienen recogidas en ese libro, ¿verdad? Sí, están como comentadas, recogidas, también añade cosas que le gustan a él, como el boxeo, todo muy ligado a la experiencia del viaje por Estados Unidos y muy ligado también con el cine clásico. A mí, las películas de García, yo, soy muy poco cinéfilo, ¿no? A no ser que tenga rock and roll, no suelo ver. Tengo paciencia de estar 2 horas quieto. En el fútbol por lo menos te puedes mover, ¿no? Sí, eres más nervioso para estar ahí parado. Sí, y la verdad es que realmente García escribe de maravilla. O sea, así como sus películas me parecen un poco plof no de malas, sino de densas, ¿no? Y tal, sí. De estas películas que ves crecer la hierba. Pero cuando tenía el programa de cine, a mí sí me gustaba, cuando todavía se fumaba en televisión. Sí. Todo el mundo recuerda ese programa con el programa se fumaba, ¿no? Y la verdad es que era una maravilla, era una delicia escucharlo hablar. Además, su padre he de decir que yo creo que hay que revisar lo del fumar. En los platós. No, lo del fumar el programa de García, porque eso vino a raíz también después de una parodia que se le hizo en el que había como salía como muchos pitidos, pero yo no estoy tan seguro desde luego que fumaran tanto, no, pero no sé si siquiera se fumaba o si al principio se fumó un pitillo y luego ya la cosa se vino abajo, ¿no? Tenemos esa cosa del humo y tal por la parodia también. En cualquier caso es un libro absolutamente recomendable porque la cantidad de información que logra meter en un folio y lo bien contado que está es una verdadera delicia. Yo lo considero un escritor muy superior a lo que es como cineasta. Pero también yo soy un ignorante en cuanto a cine, igual es muy atrevido por mi parte. Y luego tenemos un libro sobre el Leeds United, que el Leeds United del que hablamos también aquí bastante. United. Este Island, que no está traducido al... Que yo sepa no está traducido no, al creo que no está castellano, traducido.
Pero no es por Damned Anthony United, Clavel. es Promised Land. Sí, no digo que el que hablamos fue el de Damned United, el famoso de Brian Clough. Es un libro precioso sobre la historia de este periodista, Anthony Claven, que es pues, del Leeds, cuenta toda la historia del Leeds, de la relación que tiene también con la población judía, cómo se va integrando gracias a la directiva, cómo tienen algunos de los primeros jugadores negros que hay en los 60, y entonces cómo va aunando todas esas poblaciones, esas minorías en torno al equipo de fútbol y cómo en los 80 eso, con todo el rollo de los hooligans, se acaban cargando. El libro es precioso, de una gran emotividad, y bueno, habla mucho de esa final del 75 que el Bayern de Múnich y la propia UEFA roba al Leeds, que eso es así, es un robo completo. Lo estoy hablando con Segurola, también lo decía que fue un robo, y es un libro muy emocional, y además tiene un título, Promised Land, que ya nos remite a Springsteen. Entonces ya tiene todas las bendiciones. Todo bien. Y luego nos venimos a Asturias, aunque sea en la parte editorial, en la editorial Rema y Vive, con este libro que se llama La pelota Yeye. Sí. Es un libro, este tipo, Fernando Cuesta, yo no lo conocía de nada, tuve el privilegio de conocerlo, también un tipo que conoce mogollón de cine, y bueno, es un libro muy bonito en el que habla de la época... Que está prologado por ti. Sí, es verdad, hago el prólogo, la verdad es que, ábrelo porque vas a ver cómo están las imágenes en forma de cromos, y cuenta lo que es ese fútbol tan oscuro de la época en España en la que no se podían... En la que no se podían... fichar jugadores extranjeros. Sí, los famosos oriundos también de la época. Exactamente, ¿no? Va hasta desde el 63-65 hasta el fichaje de Cruyff. En esa época entonces va dividiendo, va hablando cómo era el fútbol, cómo eran los contratos, cómo era la situación laboral de un jugador, quién la cambia. Y habla pues eso de los jugadores, pues los que eran finos, los que eran exóticos, los que eran duros, los que tuvieron finales trágicos, los que eran polémicos, los que eran reivindicativos. Y va haciendo un perfil de todos esos jugadores, algunos de ellos como Mejido del Sporting. La verdad es que es un libro también muy bien contado, es un tipo que escribe muy bien, y bueno, lo traje también sobre todo para reivindicar también la editorial, la de Rema y Vive, pues que ha sacado libros como este también de Vicente Domínguez sobre cine, ¿no? ¿Cómo se llama? El de Vicente es el de Horror, el libro de sobre Apocalipsis Now, que es un libro maravilloso. Es una editorial de cultura popular, y la verdad es que el libro es una chulada. Tiene también un montón de información, y la manera que tiene el de contar el fútbol, de contar un fútbol oscuro, pero que era su fútbol, la verdad es que te enamora, ¿eh? Pues nada, este es el lugar ideal, el espacio, el Rincón de Pablo, en el cual hablamos siempre de literatura, de nostalgia y de deporte, en particular de fútbol. Pero teníamos que hacerte una petición, Igor, antes de despedirte. Porque, bueno, pero antes, y habrá que preguntarle, aunque sea en un minuto, ¿y el Sporting? Claro, yo quería ser tan... meter ahí el dedo en la llaga, hombre. No, hombre, yo entiendo que... A ver, no... Nada, pues el Sporting... Oye, hasta que hay vida, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? ¿O qué? Sobre todo tratándose de un equipo como el Sporting. Sí, bueno, el Sporting es el equipo de los milagros en ese aspecto. Y es que es un equipo completamente bipolar. Es un equipo capaz de lo mejor, de lo peor, de mientras estás haciendo lo mejor, que le pase lo peor. Y ese tipo de cosas. Es un equipo en el que ha faltado, pues, sobre todo, cierto liderazgo, cierto oficio, aprender a leer los partidos de una manera mejor. En los partidos es verdad que hay situaciones muy distintas, y el Sporting sale con una idea y a eso se atañe. Pero es el ejemplo perfecto de que se necesitan líderes en los campos, y el Sporting yo creo no lo ha tenido, no ha tenido una idea. Una continuidad en la plantilla. Este año todo el mundo comenta que se han fichado 16 jugadores. Sí. Es lo que pasa. Habitualmente el Sporting de los 80, aquí estuvo Eloy Olaya hablando con nosotros, se mantenía un bloque fijo, más o menos. Sí, bueno, existía una cosa que era horrible para el jugador, que era el famoso derecho de retención, que duró hasta el 85, y gracias a eso el Sporting y la Real de aquellos años pudieron sostenerse. Por culpa de ese derecho de retención, Kini no jugó con Cruyff porque el Barcelona le quiso muchos años antes, y acabó yendo con 30-31 años. Yo creo que habría que hacer una especie de término medio. Si tú formas a un jugador, pues disfrutarle unos años, pero igual a los 25 dejarle marchar 24-25. O sea, ni una cosa ni la otra. Pero la verdad es que esto hace que los equipos pequeños acaben jugando en una enorme desventaja, y no acabes cogiéndoles cariños a nada. No sé, realmente es como el tema de comprar una camiseta con el nombre de un jugador y a los 2 días está en otro equipo o tal, ¿no? Es un poco más... Es un poco rollo. Bueno, la situación del Sporting, la verdad es que ha sido una temporada muy dura. Tú decías que es el equipo de los milagros, pero yo creo que este año se han agotado todos, es muy difícil. todos los Y créditos. te voy a decir una cosa. A mí, de una forma si lo miro de una forma desapasionada, me parecería más injusto que bajase el Leganés a que bajase el Sporting. Lo digo
siendo justos, ¿qué méritos ha hecho uno? ¿Con qué dinero? ¿Y qué méritos ha hecho otro? Yo creo que el Leganés no merece bajar. Pero, hombre, ¿quién quiere justicia en el fútbol? Nadie quiere justicia En en el el deporte fútbol. no hay justicia. Ya. El fútbol no es un sitio donde No, es el deba deporte reinar quizá la menos justicia. injusto, la verdad es que menos justo en ese aspecto. Y es absolutamente ciclotímico, es un deporte en el que un balón que va dentro o fuera te cambia toda la opinión de todo. Sí. ¿No? Opinar de fútbol es solamente para atrevidos como atrevidos o ignorantes. Pero es el como deporte nosotros. nacional y lo sabes. Es El una amor al maravilla. fútbol todo el mundo Bueno, sabe. es que el fútbol nos apasiona porque el fútbol es como la vida, es injusto. Esas cosas que dicen los yanquis de si tú luchas tú puedes es absolutamente mentira. Tú puedes estar perfectamente capacitado para algo y no llegar nunca. Sí. Y puedes trabajar mucho y no llegar nunca. Y a la vez sí, o sea, quiero decir, no tiene que... Los méritos... Y los resultados, y los a veces resultados, no por eso van nos de la mano. apasiona el fútbol, porque es el deporte más injusto de todos. El tenis en ese aspecto es un deporte muchísimo más justo. El tenis o el golf, ¿no? No sé muy bien, no entiendo de golf, pero creo que tiene mucho... que si metes el tal, pues va. Bueno, pues pasamos ya a hacer la petición. Venga, ahora sí. Haz tú los honores. Lo primero que vamos a hacer antes de la petición, ya para dejarlo Sí. tal, es mandar una pregunta para nuestros televidentes para el concurso de Libero, que ya llevamos como... ha quedado en agua, ahí Sí. ha quedado... Acumulamos 2 suscripciones. Efectivamente, no. Damos una solo, entonces, bueno, yo no le voy a pedir a Igor que... no le voy a poner en el brete ese de que nos diga la pregunta, pero como habéis hablado tanto de Arconada, Sí. vamos a irnos por ahí para hacer la pregunta. Joder, se me están ocurriendo dos. Sí, bueno, venga, no, si quieres, hazla tú, venga, hazla tú. ¿Puedo haz tú. hacer dos? No, tienes una pregunta. Bueno, Sí, tú eres una. miembro del Consejo de Edición de Libero. Si Sí. queréis dar 2... Ya, es que- Oye, aquí vamos, somos nosotros a decir que no. La revista nos la regaláis vosotros, ¿no? No, venga, una pregunta. La más jodida, la más complicada de las Bueno, dos. nada, no, voy a hacer esta. ¿Quién era el suplente en la portería de la Real Sociedad cuando la Real Sociedad ganó las 2 ligas? ¿Quién era el suplente de Arconada? De las 2 ligas ganadas por la Real en los años 81-82, me parece que fue. Exactamente. Como veis ahí, a pemoro@bings. Eso es, se ha utilizado en las redes sociales, ¿Punto es? con el Twitter de Binks o en el mío propio, utilizando el hashtag concurso Libero. Si sabéis la respuesta, pues la ponéis ahí y os podéis llevar una suscripción anual a Libero. Ser suplente de Arconada quizá era de las peores cosas que te podían pasar como jugador. Hombre, también habías ganado 2 ligas, a lo mejor sin haber tenido que hacer El mucho. suplente de Arconada suena como a cuento de... Sí. Sí, suena como a título de canción, de suplente de Arconada. Una película de Fernando León de Aranoa. Vamos a hacer una breve pausa para que Igor se prepare, porque me parece que nos tienes preparado una sorpresa, un regalo. Igor es miembro de la peña, de nuestros amigos de la peña del Liverpool Sí. que hay en Gijón, es seguidor del Liverpool y si hay es músico. Y aquí somos muy mitómanos y ese tipo de Hay cosas. una guitarra ahí. Sí. Hay una guitarra ahí, no lo sé. Bueno, yo no quiero tampoco forzar Pues, a nadie. Asocien ustedes, en un instante estamos aquí de vuelta y vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro amigo Igor. To walk through the storm, hold your hand up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be dust and dust. Walk on with hope in your heart, and you never
walk on with hope in your heart, and you never walk alone. You never alone. Bueno, ¿qué se puede decir después del momento del que acabamos de ser testigos aquí en directo en el plató de Vince, Jorge? Estás todavía con la piel aquí, vamos, con piel de gallina. Los pelos como escarpias, vamos. Sí, ha sido impresionante. Tú que eres del Manchester United, estás viviendo esto con una intensidad nunca vista. Nada, pero ya sabes que yo reconozco los buenos equipos y que no me da ningún problema reconocer que el Liverpool es uno de los grandes. Vale, bueno, bien, por ahí vamos bien. Vamos a seguir con tu sección entonces. Vale. Ahí me habías hecho un poco dudar. Tenemos muchísima actualidad, muchísimas noticias del baloncesto que nos ha dado esta semana. Vamos a empezar por partes, como Jack el Destripador. Vamos a empezar hablando del playoff de la NBA y casualmente de unos Boston Celtics, a los cuales tú ya defenestrabas hace unos días y que han metido un parcial de 4-0 a los Bulls que, bueno, Sí. No. A ver, dando bocas. Los Boston Celtics están haciendo lo que yo he dicho de ellos. Viven de sus virtudes y mueren con sus virtudes. Es así de sencillo. En esta eliminatoria han conseguido remontar la eliminatoria a base del juego que tienen, un juego de ataque total. En este último partido, de hecho, a Chicago lo han fundido a base de tiro exterior. Es un equipo que juega con 5 jugadores por fuera, un ataque muy individualista. Gracias a Dios en este último partido Sea Thomas ha sido mucho más base de lo que suele ser, se ha dedicado a distribuir mucho más el balón y ha conseguido hacer un juego un poquito más coral. Yo creo que eso les ha favorecido muchísimo a la hora de ganar el partido. Y también creo que el Chicago se ha visto perjudicado, aunque parezca increíble, por la lesión de Rondo. Desde que lo han perdido... Rondo, si es verdad que tiene sus nubarrones en el horizonte, que tiene sus partes un poco más oscuras, pero para mí es uno de los grandes bases de la Liga, a pesar de lo que digo, también de sus problemas a veces de disciplina. Sí, pero al principio de temporada parecía que no conseguía encajar dentro del equipo, parecía que no iba a funcionar, que la cosa estaba creando más problemas que dando ventajas al equipo, pero fue llegar a los playoffs, cambió el chip por completo y en los primeros partidos aportó muchísimo y desde la lesión se notó muchísimo Lo que también, su falta. Jorge, hemos visto ya, bueno, no de ahora, sino de los últimos 30 años, casi toda la historia de la NBA, es muy raro que un equipo que no ha funcionado muy bien, como ha sido Chicago este año, que se ha metido a los playoffs a última hora, casi en el último partido, de repente llega al playoff y cambie de un día para otro. Sí, es complicado. Si llevas una dinámica de juego que no es positiva, es muy difícil cambiarla en unos momentos en los que sobre todo hay tantísima exigencia física, tantísima exigencia de concentración. Si no vienes rodado, te va a costar mucho pillar el ritmo en el playoff. Estamos hablando que hace apenas mes y medio, en esta misma sección, hablábamos de que la Dirección Deportiva de Chicago estaba planteándose pues liberar alguna de las nóminas de los salarios más altos o jugadores franquicia para reformar el equipo y hacer una reforma integral casi de la plantilla. Sí, de hecho hasta el final de temporada no se sabía si iban a entrar en playoffs y estaban generando muchísimas dudas, pero de todas formas hay que reconocer que los primeros partidos lo hicieron muy bien y consiguieron meterle el miedo en el cuerpo a unos Boston Celtics que venían de ser líderes. Después hablaría del equipo más laureado de la historia del baloncesto, quizás del gran favorito, por lo menos para mí, del anillo. Vamos a hablar, también hay más equipos en la NBA. ¿Cómo se ha desarrollado esta semana? ¿Cómo están las diferentes eliminatorias? Pues solo queda una eliminatoria abierta, que es la de los Jazz contra los Clippers. Están empatados a 3. Juegan, creo que es el domingo, se decidirá ya el cuadro por completo, ya estarán todas las eliminatorias cerradas. El resto de eliminatorias ya se han resuelto. Como ya sabemos, Cleveland 4-0. Tenemos por ahí, me parece, la imagen de las clasificaciones del playoff. Vamos a ir viendo mientras nos comentas. Muy bien. Pues Cleveland 4-0, un LeBron espectacular, como siempre que llegan los playoffs, sube sus prestaciones muchísimo. De hecho, creo que lleva ya 11 4-0 en playoffs, que es récord de la NBA. Es el jugador que más 4-0 ha conseguido. Tenemos también a Golden, de nuevo 4-0.
Son los dos gallitos de la liga y era lo que se esperaba, con un Stephen Curry en un último partido espectacular, metiendo creo que fueron 37 puntos en 30 minutos o algo por el estilo, en plena forma. Otro jugador que cuando llegan los playoffs sube prestaciones al máximo. Y el resto de equipos, pues bueno, tenemos por cierto, los Pacers, antes de que se me pase, se encuentran se rumorea que están en crisis. De hecho, creo que... Es el 4-0 que le han dosado Cleveland en el playoff. De hecho, se comenta que Larry Bird va a dejar la presidencia y va a volver a jugar. No, les vendría bastante bien. Les vendría bastante bien, pero que se comenta que va a dejar la presidencia, que lo van a sustituir después de unos cuantos años en los que no ha conseguido hacer funcionar el equipo como cuando era entrenador. Recordemos que su etapa de entrenador fue muy exitosa. Llegaron a las finales, recuerdo, de la propia liga. Sorprendiendo a propios extraños porque era una plantilla que nadie esperaba nada de ellos. Habían tenido unos años muy oscuros en los que no conseguían hacer que rindiesen y él les hizo volver a jugar. Creo que entrenaron, no sé si fueron 2 o 3 temporadas y a partir de ahí dejó el equipo, pasó a la presidencia, pero como presidente no ha tenido tanto éxito y se rumorea que va a dejar la presidencia. Se habla que va a coger Kevin Pritchard, que es el general manager, que va a ser el nuevo presidente y que va a haber cambios. Y también, ya lo hemos comentado, Paul George, su gran estrella, ha comentado el descontento que tiene, se quiere marchar del equipo. Dicen que se quiere ir a Los Ángeles, a los Lakers. De hecho, él es de Los Ángeles y está muy interesado en... Me entiendo que por el tema del tope salarial, los Lakers ahora mismo podrían hacer un esfuerzo para contratar a una estrella como Paul George, porque tampoco tienen jugadores que estén, digamos, arriba en el límite de salarios. Sí, si las cosas le salen bien a los Lakers, el año que viene puede tener un equipo muy competitivo. De hecho, puede comenzar una reestructuración bastante interesante. Si juntamos a Paul George y consiguen el número 1 del draft, Lonzo Ball, que es el base, la gran estrella universitaria, está loca por jugar en los Lakers. Hombre, los Lakers evidentemente es uno de los equipos más llamativos, con más seguidores en todo el mundo, y evidentemente la ciudad de Los Ángeles es como un imán de atracción hacia todo el tema, desde el famoseo a los medios, y un poco estar en el disparadero entre vivir en Indianápolis y vivir en Los Ángeles. Supongo que también Paul George se da cuenta que, aparte que sea de allí, que es mucho más llamativo. Y eso, De todas formas, Jorge, estábamos viendo hace un momento la clasificación de los playoffs. No ha habido ninguna sorpresa realmente de los equipos clasificados, eran todos en el fondo los favoritos. Ha habido eliminatorias 4-2, como ha sido la de Boston con Chicago, la de Toronto con Milwaukee, la de los Washington Wizards, ojo, con Atlanta Hawks, que le ha dado muchos problemas. Una gran actuación de José Manuel Calderón en el cuarto partido, que empezaba a 2 la serie, que tuvo un porcentaje con Calderón en cancha, sumó más 29 Atlanta. Sí, con él en cancha, creo que fueron, no sé si fue más 29 o más 26, pero el tiempo que estuvo Calderón... Es increíble porque son números de una mega estrella. Sí, es verdad que, se habrán sucedido otras circunstancias, a lo mejor la segunda unidad también de los Wizards no estaba dando la talla, pero José Manuel Calderón se ha reivindicado después también de un tiempo que estaba un poco condenado al ostracismo en otros equipos que no se clasificaban ni para playoff, y ahora quedará a ver un poco su futuro dentro de la propia franquicia de Atlanta. Y yo creo que, sobre todo por la reacción que ha tenido, entró en un partido en el que se habían puesto las cosas muy complicadas porque el base titular, el alemán, salió por falta, creo que lo tuvieron que sentar por faltas personales, y cogió el equipo... 3 faltas en el segundo cuarto, entonces él tuvo que tomar un poco las riendas. Cogió el equipo en una situación muy complicada, y lo que comentábamos, consiguió un más 26 con él en cancha. Eso fue una remontada tremenda, y sobre todo, ¿cómo lo hizo? A base de distribuir juego, a base de liderazgo, a base de tirar del equipo. De hecho, cuando acabó el partido, los comentarios tanto del entrenador como de los compañeros fueron muy positivos, y la gente quedó muy contenta con esa reacción. Creo que este tipo de partidos en la NBA te abren muchas puertas, y probablemente el año que viene no tenga problema para... Nos alegramos un montón por el bueno de José Manuel Calderón, porque se lo merece. Además, es uno de los jugadores que hemos hablado aquí muchas veces también de la propia NBA, que hace piña y que todo el mundo quiere tener en su vestuario. Sí, por supuesto. Otra eliminatoria que se ha resuelto ha sido la de los hermanos Gasol. San Antonio ha ganado 4-2, ha pasado Pau, se ha quedado... Pero un gran papel de Memphis y del propio Marc Gasol. Los partidos han sido lo que comentamos de Memphis, es un equipo durísimo, cuesta muchísimo ganarles.
El principal problema que han tenido en este último partido ha sido el rebote. Creo que San Antonio cogió 16 rebotes más que ellos, evidentemente con un equipo tan potente como San Antonio. Si te dejas llevar 16 rebotes, si la diferencia es tan grande, das demasiadas segundas oportunidades y lo vas a tener muy, muy complicado. Pero de todas formas, muy bien la participación del Memphis, equipo y... que demuestra, como dices tú, ser un equipo rocoso, un equipo que siempre está ahí, que lleva muchos años consecutivos metiéndose en playoff, que quizás le falte una mega estrella, un LeBron James, un Stephen Curry para ser candidato al título, al anillo, pero que es uno de los equipos que, digamos, mejoran el nivel medio de esta competición, que a veces, pues bueno, hay equipos más, digamos, antes hablamos de Los Ángeles Lakers, que se dejan llevar durante la temporada o que tienen menos nivel competitivo, pero los Memphis siempre dignifican esta liga. Sí, es un equipo que es eso, es muy rocoso. Yo creo que si consiguen un jugador que les dé un poco más de chispa en lo que es el ataque, sería un equipo a tener muy, muy en cuenta. Porque o sea, está claro que defensivamente son de los equipos más duros de la liga. Y tienen uno de los mejores pivots, que es Marc Gasol. Ahora su hermano Pau sigue en su camino hacia el tercer anillo, después de los dos que ganó con los Lakers hace ya casi una década. Y además, pues bueno, con un equipo que cada vez depende más de Kawhi Leonard, que ha tenido una gran actuación en este playoff. Pero bueno, San Antonio, dentro de su juego coral, tiene un barítono como es Leonard, pero los demás siguen arrimando el hombro y sumando. ¿No? Y con buenas noticias para San Antonio, porque en este último partido Tony Parker ha reaccionado, llevaba toda la serie bastante flojo, y en este último partido ha sido el catalizador que ha llevado el equipo a la victoria. Creo que anotó 27 puntos y distribuyó juego, dirigió al equipo muy bien. De hecho, se estaba siendo bastante criticado precisamente por el bajo rendimiento que estaba dando, y en este último partido parece que se ha puesto las pilas y ha demostrado lo que es. Cuando un equipo te presenta enfrente o tiene en su plantilla a Ginobili, a Parker, a Mills, a Gasol, a Lamarcus Aldridge, a Kawhi Leonard, sí, es un equipo que merece un respeto bastante grande. Bueno, pues a partir del próximo lunes comienzan las nuevas eliminatorias. Ya nos quedan nada más que 8 equipos para decidir los finalistas y los equipos que van a optar por el anillo. Cada semana, cada día casi se pone más caliente esta liga. Y bueno, de aquí en nada tendremos ya finales y tendremos un ganador. Como ganador de algún anillo fue el protagonista del que vamos a hablar esta semana dentro de nuestro rincón de la nostalgia baloncestística. Sí, eso es uno de los grandes jugadores europeos, un jugador que revolucionó el baloncesto en Europa por su forma de jugar y por su forma y por sus características físicas. Toni Kukoc, un jugador que con 2'11 podía jugar en cualquier posición, desde el 1 hasta el 4, podía jugar desde base hasta yo lo recuerdo la casi más de base que en otra posición, sinceramente, por lo menos en la yugoplástica yo creo que jugaba de 1 o de 2. 1, 2, 3. 4 podía hacerlo también, porque está claro que un jugador con 2'11 no tiene ningún problema. Lo que quiera. Bueno, realmente podía jugar de lo que le diera la gana, porque era una máquina, un jugador con unos fundamentos y una visión de juego espectacular. Además entró en el baloncesto europeo con solo 17 años. Estas imágenes estamos viendo creo que es la primera Copa de Europa que ganó la yugoplástica de Split. Sí. Aquí vemos al propio Toni levantando el trofeo. Yo creo que ahí tenía 17 años, 18. Sí, llegó con 17 años a la yugoplástica y es espectacular. Y fíjate, estas imágenes también, qué gorro le pone a Pat Ewing, qué taponazo, que Pat Ewing debe estar todavía alucinando. Un crío de 18 años que maltrate a ser una leyenda de la NBA. No, era un jugador espectacular. Audi Norris, ojo. Sí. No respetaba ninguna jerarquía. Sí, en Europa, ya te digo, revolucionó el baloncesto porque ver a un hombre de 2'11 subir el balón como si fuera un base era algo que no era habitual, de hecho no se había visto nunca. En la NBA sí, porque de aquella ya jugaba Magic Johnson y era un base muy alto, pero vamos, Kukoc era increíble, sobre todo la visión y la agilidad y la movilidad que tenía. Me viene una palabra, si me dicen, oye, ¿cómo definías una palabra a Toni Kukoc? Diría talento. Sí. O sea, era 100% talento natural. Sí, jugar a baloncesto para él era la cosa más fácil del mundo. De hecho, creo que fue el que dijo que el jugador que anota una canasta está muy contento por haber anotado la canasta, pero que el jugador que da una asistencia está contento, el jugador que dio la asistencia y el que anotó la canasta. Eso demuestra el carácter que tenía. En el baloncesto era un jugador con una visión tremenda, o sea, una capacidad para dar asistencias y mover el equipo muy buena. Aquella yugoplástica de Split, de la que estamos viendo imágenes, que dominó con un brazo letal, por así decirlo, en lugar de mano de hierro, el baloncesto europeo, con gente como Dino Radia, por ejemplo, una también de las leyendas del baloncesto balcánico, con el gran Malkovich en el banquillo, revolucionó totalmente el baloncesto FIBA. Y sí es verdad que
era una hornada ya que venía después de gente como Petrovic, como Sabonis, se sabía, nosotros éramos conscientes, chavales de 14, 15 años, que iban a acabar en la NBA todos. Sí, la mayoría, vamos. Aparte de que Toni Kukoc con esas condiciones era, carne de NBA pura y dura. Jugador con 2'11 y que se mueve como se movía Toni Kukoc, era un súper talento. Fue increíble. De hecho, fue drafteado en el 90, creo que fue, y los Chicago Bulls le seleccionaron. No fue a la NBA hasta la temporada 93-94. Jugó en la Yugoplástica y después jugó en Italia. En la Benetton de Treviso. Sí, en la Benetton, sí, creo que era en la Benetton de Treviso. El equipo un poco de moda, el equipo de pasta de la época, que hizo un golpe de talonario y que también pues, tuvieron el lujo de poder contar con el gran Toni Kukoc durante un tiempo. Sí, Toni Kukoc, que el tiempo que jugó en Europa consiguió tres Euroligas y con la Benetton de Treviso llegó a jugar la final, no la ganó, pero le dieron el MVP. O sea, fue el mejor jugador de la final. Y cuando se fue a la NBA, apenas tendría 23, 22 años, dices, claro, piensas, dices, un jugador de baloncesto de esta categoría que puede jugar hasta los 36, 37 al más alto nivel, podría tener ahora mismo 10, 12 Copas de Europa fácilmente. Sí, si se hubiera quedado en Europa, habría dominado Europa pues, sin ningún problema. O sea, el control que tenía de juego era un jugador muy, muy, muy determinante y que llevaba al equipo él solo. Sí. De hecho, en la NBA cuando llegó, tengamos en cuenta que es la temporada 93-94. En aquella época los jugadores europeos no tenían tanto peso como tienen ahora. De hecho, eran considerados jugadores de segundo nivel. Y ya en su primera temporada hizo unos números muy, muy buenos para un jugador europeo. Hizo, creo que fueron 10 puntos por partido, 3 asistencias y 4 rebotes. Esos números para un novato son muy buenos. Además, también es esto que hay que tener en cuenta, que Toni, cuando se fue o decidió dar el paso a la NBA, técnicamente podría haber elegido casi cualquier equipo. Evidentemente los equipos te eligen a ti, no tú a ellos, pero bueno, sí es verdad que él se iba al equipo de moda, al equipo con el jugador más dominante seguramente de los últimos 30 años de la liga, jugador que puede pasar a la historia como quizás hasta el mejor deportista de todos los tiempos, un tal Michael Jordan, y evidentemente no vas a destacar tanto en un equipo en el que está Jordan y Scottie Pippen que en un equipo en el cual pues no haya ningún jugador de referencia. Claro, y aparte tú ten en cuenta que llegaba como novato y tenía que pelearle el puesto a Scottie Pippen y a Horace Grant. Estamos hablando de dos jugadores de la NBA que son dos leyendas y aún así, aun teniendo esos dos jugadores por delante, los minutos que le dieron para jugar les sirvieron para hacer eso, 10 puntos por partido, 3 asistencias y 4 rebotes. Son unos números muy buenos teniendo en cuenta con quién se tenía que pegar. De hecho, fue elegido en el segundo mejor quinteto de novatos, me parece, ese año. O sea, fue una entrada en la liga muy, muy buena. Y una adaptación, porque todavía tenemos casos muy recientes de jugadores europeos que no se acabaron adaptando a la NBA, por ejemplo, el caso de Milicic, el número 2 del draft del 2008, que ya ha dejado incluso la práctica del baloncesto. Bueno, no es tan sencillo dar el salto, sobre todo en una estructura de viajes, entrenamientos, pues bueno, una filosofía, digamos, del deporte como algo más espectáculo, que comparado con la que tenemos aquí en Europa, y él se adaptó rápidamente, incluso el tema idiomático, y bueno, Toni siempre ha pasado por ser un tío encantador, un chaval majete, una persona como muy cercana a todo el mundo. Sí, sí, y dentro del equipo, dentro de lo que fue los Bulls, fue una pieza determinante en el segundo tripit de los Bulls, esos 3 anillos que volvieron a conseguir. Llegó a ser el tercer máximo anotador del equipo. O sea, estamos hablando de que fue el tercer máximo anotador detrás de... que estaba Jordan y Pippen. Jordan y Pippen. Vamos, es como lo que dicen a veces cuando alguien queda detrás de Madrid y el Barça, el primero de los mortales, ¿no? Sí. Y elegido mejor sexto hombre de la liga. Sí. Era una pieza muy, muy importante dentro del equipo y Estamos hablando también, Jorge, preparando esta sección de hoy, yo te preguntaba, te decía, oye, hacemos una semblanza del primer europeo que ganó el anillo. Y tú me dices, es que fue Zantabac, ¿no? Que eran los Houston Rockets. Y dices, claro, a ver, bien, el primer europeo relevante, porque realmente sí es verdad que había habido jugadores europeos nacidos en Europa, como del FSREM, en Dallas Mavericks, se me ocurre Rickett Smith en Indiana Pacers, pero jugadores en un equipo ganador y que tuviesen minutos y que fueran relevantes. Y me acuerdo en algunos de estos anillos que ganó Chicago, Kukoc tuvo que tirar del carro muchas veces, por lesiones, por faltas, lo que fuera, y tuvo que marcarse partidazos de más de 20 puntos y dar el callo. Sí, no, de hecho creo que Kukoc junto con SREM son los únicos jugadores europeos que han sido escogidos mejor sexto hombre de la liga. O sea,
Es una, vamos, estamos hablando de algo muy, muy importante. El propio Phil Jackson, perdona, en su libro 11 Anillos, cuando habla de toda su trayectoria, comentaba que bueno, había ciertas dudas en el entorno respecto al fichaje de un chaval europeo, como muy delgado, con poco cuerpo, que siempre se le achacó un poco a Tony, a pesar de su altura y su talento, y que él, bueno, no confiaba, pero bueno, también con ciertas reservas, ¿no? Pero que al poco tiempo de tenerlo allí se dio cuenta que era un puntal fundamental, que muchas veces intentaron hacer le llegaron ofertas para quedarse con él, para traspasar a Tony, y para él era un jugador clave en el equipo y fundamental. Sí, y supo encajar y funcionar dentro de un equipo muy complicado, porque tenemos en cuenta que estaban ahí Michael Jordan y Scottie Pippen, que son dos jugadores muy, muy buenos, pero con los cuales es muy complicado tratar. De hecho, Steve Kerr, el entrenador de Golden, llegó a pegarse con Michael Jordan. O sea, no hay... Eso casi te da para hacer una camiseta. Yo me pegué una vez con Michael Jordan, ¿no? Exactamente. O sea, era un vestuario con unos egos muy, muy complicados y Tony Kukoc supo ganarse el respeto de esa gente. Hay que tener en cuenta, con lo que estás diciendo tú, que él venía de ser el capo canionieri aquí en Europa, el chaval que con 20 y pocos años había ganado 3 Euroligas, que el dueño de las camisetas, y aceptar un rol secundario no es fácil tampoco. Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora que dices lo de capo cañoneri, me acabo de acordar, si no recuerdo mal, Tony Kukoc en el Mundial Sub-18, en un partido contra Estados Unidos, que fue donde se empezó a dar a conocer, le clavó a Estados Unidos 11 de 12 triples. 11 de 12 triples. Sí. O sea, 33 puntos solo desde la línea de 6.25 que era entonces, ¿no? Sí, sí, un tío de 2-11. Hombre, supongo que hoy en día que está tan de moda el tema de los scouting, de los cazatalentos, ojeadores, de aquella, vamos, no hacía falta tampoco ser muy listo, porque este chaval apunta maneras, ¿no? Este tío apunta maneras, 2-11, 11 de 12 en triples y vamos. Y a Estados Unidos, ojo, que no solo se metió Angola. No, y a una selección de peso, sí, sí. Fue uno de los grandísimos jugadores que dio Europa. Desgraciadamente en Europa no lo pudimos disfrutar tanto tiempo porque se fue muy joven a la NBA. Y además, Jorge, respecto a esto de disfrutar en Europa, también, como le pasó al propio Dusan Petrovic, a Vlada Divac, a Dino Radja, fue un poco víctima de la situación geopolítica en los Balcanes, la antigua Yugoslavia, que evidentemente hizo saltar por los aires todo el sistema de la antigua Yugoslavia. Sí, él siempre estuvo muy comprometido con el juego, con la selección, siempre estuvo en todas las competiciones, primero con Yugoslavia, luego con Croacia. Y su carrera deportiva con la selección es espectacular. O sea, creo que es desde el 87 hasta el 87 al 95. Tiene medallas con la selección. Salía medalla casi por año, ¿no? Sí, salvo el 93 me parece que fue. Todo medallas, tanto en Juegos Olímpicos, mundiales, europeos. Es que, aquella selección, se habla mucho de esto, aquella selección yugoslava que en el año 90 creo que fue, ganó el Mundial en Argentina. Sí. Aquellas imágenes que luego generaron mucha polémica, que acaba el partido y llega alguien con estaban en, no sé si era Buenos Aires o en Salta fue donde se jugó la final, había ganado Yugoslavia y salta un aficionado con la bandera de Croacia. Sí. Entonces, Vlade Divac, le habían dado también la orden a todos los jugadores de que no se posicionaran, le aparta y aprovechan para hacer esa foto del tío tirándole la bandera. Esa foto se hace viral. Bueno, aquí ya no existía el término viral, pero se hace famosa o lo que fuera, sí. Se utilizó para atacar a Vlade Divac desde Croacia, para defenderlo desde Serbia, y se generó un cisma, que fue un poco también el propio cisma personal entre Petrovic y Divac, sí. Y Kukoc se pilló también en el medio, que era un chavalín, pues eso, de 18, 19 años, estaba ahí también. Sí, de aquella era muy joven, y esa imagen de Divac empujando al aficionado y cogiéndole la bandera generó muchísima polémica, fue utilizada políticamente en un momento de mucha tensión en lo que era Yugoslavia y generó muchos problemas dentro de la selección. Como tú mismo dices, Petrovic a partir de ese momento cortó toda relación con Divac y desde entonces el distanciamiento fue mucho mayor. Cruzó. Sí, cruzó por completo, sí. En aquella selección croata, medalla de bronce, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona, sí. Final contra Estados Unidos, en la cual Petrovic le clavó un parcial de 9-0 al Dream Team, él por su cuenta, pero que aquella selección croata, con jugadores como el propio Dino Radja, como el gran Tony Kukoc, el que hablamos hoy, de Dražen Petrovic, y una serie de jugadores de aquellos secundarios, eran gente como Perasovic, por ejemplo, que dices, claro, son algunos de los mejores extranjeros que han pasado por la Liga Española en los últimos 20 años.
años. Pues sí, uno de los grandísimos tiradores de los que hemos podido disfrutar en la ACB. Sí, señor, era una selección espectacular, con una capacidad de anotación y de generar juego tremenda. Y sobre todo con una versatilidad en todos sus jugadores muy, muy grandes. O sea, no recuerdo una selección, quizá los lituanos, la selección lituana de Sabonis, de la época de Sabonis, tenía esa misma visión de juego, esa capacidad de distribuir y de jugar desde cualquier posición y hacerte daño casi cualquier jugador. En los años 80 se hablaba mucho, sobre todo en Los Ángeles, del Showtime, ¿no? Del estilo de juego muy vistoso, traído también, entre otros, por Magic Johnson. El Showtime que proporcionaban jugadores como Tony Kukoc, yo creo que se echan falta a veces en la liga americana, en cualquier liga de baloncesto del mundo, pero en particular la NBA, que se ha vuelto algo más mecánico y que a lo mejor pues no hay tanto talento que decíamos antes. Pues bueno, desde aquí queríamos mantener el recuerdo vivo de Tony Kukoc, uno de los jugadores que ha marcado no la historia del baloncesto, no la historia de este juego, porque hay jugadores como, a veces hablamos de Oscar Robertson, por ejemplo, de Will Chamberlain la semana pasada, que tienen unas estadísticas insuperables y que están en todos los Hall of Fame posibles, pero Tony Kukoc yo creo que tocó mucho el corazón de los aficionados y el recuerdo imborrable de un jugador que con 2'11 podía maravillar y hacer virguerías con el balón quedará para siempre. Sí, sí, indudablemente fue uno de los grandes jugadores europeos y con 2'11 revolucionó el juego a nivel de Europa. Hablando de Europa, vamos a dar el salto de Estados Unidos al viejo continente. Vamos a pasar rápidamente por la Liga ACB. Vamos a ver la clasificación actual de la competición, cuando quedan apenas unas fechas para dar el paso ya también a los playoffs. Estamos ya en época de playoff en el baloncesto mundial. En breve empiezan el próximo viernes en la propia Leforo, con el partido entre la Unión Financiera Baloncesto Oviedo y el Club Baloncesto Orense. Vemos la clasificación después de 28, 27, eso que hablamos que no están todos los equipos con los mismos partidos, bueno, 27, 28 partidos jugados de media, con lo cual, pues bueno, siendo una liga en la cual hay 17 equipos, eso que hablamos siempre, pues se quedan de media 4 partidos para acabar la competición y, como decíamos, ya la clasificación bastante más organizada, con Valencia, Real Madrid, Baskonia, Barcelona entre los 5 puestos y, ojo, al Iberostar Tenerife, que se juega hoy la final de una competición europea. Sí, mención especial se la merece el Iberostar Tenerife, por lo que tú comentas. Se juega la Final Four de la Basketball Euro... Yo ya me pierdo con los nombres. Basketball Champions League. Y va a jugar esa Final Four un equipo que tenemos que tener en cuenta que este año ha liderado la competición, la ACB, y no ha liderado la competición al principio, después de 2/3 de... Ojo, que sigue tercero. Sí, sí. Que sigue tercero en una victoria del Real Madrid y del Valencia. Sí, sí, o sea, 2/3 de competición y estaba líder con muchos partidos jugados y habiéndose enfrentado a los equipos más importantes. Les ha jugado de cara a cara, de tú a tú, a todos los equipos grandes de la ACB. Ha jugado también en la Copa del Rey, ha participado, una participación más que honrosa. Ya está clasificado matemáticamente para los playoffs después de 29 años, me parece que no se clasificaba. Y ahora va a jugar una competición europea en la que ha hecho unos resultados. Ojalá pueda levantar el título, y parte del éxito también es de Héctor Galán, el director deportivo de la Unión Financiera, porque 2 de los jugadores de la plantilla de Tenerife los fichó él para el equipo betense, como Ferran Basas y Will Henley, con lo cual, pues bueno, también algo nos toca aquí en Asturias. Vamos a ver por fin un pantallazo nada más, el playoff de la Euroliga, que bueno, también ya tenemos los 3 de los 4 clasificados para la Final Four, entre ellos el Real Madrid, que consiguió finalmente desembarazarse de nuestros amigos del Darussafaka después de 2 victorias consecutivas en Estambul. Semifinales, Fenerbahce, partido muy duro, un rival que ha estado siempre durante toda la clasificación de la fase regular arriba. Por el otro lado del cuadro, pues el CSKA venció con cierta polémica a Baskonia, un partido también, pues bueno, que fue muy, muy ajustado, y nos queda el desempate entre Olympiacos y Efes. Olympiacos y Efes, y ahora se dice Anadolu Efes o algo así. Anadolu o algo así. Anadolu. Hay que decir que había 3 equipos de Estambul preparándose, o sea, participando en los cuartos de final. La final se va a disputar, la Final Four, también en Estambul, donde también este año se va a disputar la fase final del Eurobasket. La capital europea del baloncesto es Estambul. Turkish Airlines es el patrocinador, todo tiene que ver con Turquía, hay mucha pasta metida en el baloncesto allí.
Hablaremos más adelante de cómo se presenta la Final Four, ese partido contra Fenerbahce. Y, Jorge, no quería despedir la sección hoy del baloncesto contigo sin acordarnos de una de las noticias trágicas esta semana, además del trágico accidente del joven Gonzalo Basurto en el circuito Fernando Alonso el fin de semana pasado, del que ya hemos hablado nuestros compañeros de Vinx Motorsport esta semana. Ha habido dentro del mundo del deporte una gran pérdida de uno de los ciclistas más queridos dentro del pelotón mundial y el ganador del Giro de Italia en el año 2011, uno de los grandes gregarios, en este caso Vincenzo Nibali, Michele Scarponi. Casualmente, el sábado pasado, después de grabar el programa, estábamos tú y yo hablando y me preguntaba si conocía a Scarponi. Sí. Y digo, ¿pero qué me cuentas? Sí, estaba consultando el móvil y me llegó la noticia y digo, desgraciadamente a veces pasan estas cosas y se pierden grandes deportistas como este hombre. Tú, que también eres un aficionado al ciclismo, también por eso te lo digo, y que un día llegaste incluso con un ojo morado por una caída, no practicas el ciclismo en carretera, no. pero el peligro es que a Michele Scarponi la han atropellado entrenando al lado de su casa. Sí. Cada semana recibimos noticias trágicas de atropellos y de problemas me atrevo a decir de incivismo con los ciclistas. Sí, a veces el tema de los coches y las bicicletas es complejo. Muchas veces los conductores no se dan cuenta de que un coche son 1000 y pico kilos y a poco que te toque, en una bicicleta sales volando. O sea, dejar la distancia de seguridad es muy, muy importante, ese 1,5 metros que permite al ciclista ir tranquilo. No solo por la posibilidad de que el coche te toque, sino porque si te pasa muy, muy cerca, lo más probable es que tu reacción sea asustarte, te muevas y a lo mejor el que acaba chocando contra el coche sea el propio ciclista. Es una lástima que se sigan dando estas situaciones en las que un coche o un camión o cualquier vehículo atropella a un deportista. Desde aquí queremos insistir una vez más en, como dice Jorge, mantener ese 1,5 metros de distancia entre los coches y los ciclistas, porque las desgracias, los accidentes y la muerte, como la del propio Michele Scarponi, pues por desgracia, insisto, están al orden del día. Además, en Vinx este fin de semana estamos volcados con la Vuelta a Asturias, con la 60ª, la edición 60 de la Vuelta Ciclista Asturias. Hoy, a partir de las 10 de la noche, también mañana domingo y el próximo lunes tendremos el resumen de cada etapa, y queríamos despedir el Play Vinx de hoy y citarnos mañana a las 5 de la tarde para una nueva entrega con el vídeo que el propio equipo Astana ha dedicado al gran Michele Scarponi. Non si becca il casco,